Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 179 de nuestra segunda temporada presentamos un debate teológico intenso sobre la relación entre Israel y la Iglesia, enfrentando dos posturas claves: la teología del pacto, que sostiene la continuidad del pueblo de Dios como una sola comunidad a lo largo de la historia, y la visión que mantiene una distinción entre Israel y la Iglesia dentro del plan divino, que es el dispensacionalismo. La conversación gira en torno a cómo interpretar esas promesas bíblicas, así que prepárate para lo que se viene. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Para que sepa la gente, hoy tenemos un formato muy claro que es un minuto de presentación, 3 preguntas que van a ser 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación y la despedida tengo entendido que también es de 1 minuto, ¿verdad? Entonces, con eso en mente creo que ya tenemos un formato claro. Animamos a la gente a que rompan el botón de me gusta, que se porten bien en el chat, que den con todo lo que tenga que dar y que le saquen sobre todo provecho. Recuérdense que es costumbre que se arman unos mini debates en el chat, pero presten la atención a todo lo que se va a desarrollar acá porque así le sacarán muchísimo provecho. Así que comenzamos con el minuto de presentación del buenísimo. ¿Cuál es el formato? ¿Quién va a iniciar para saber? Edgar comienza. Edgar. Entonces comenzamos primero con el minuto de presentación de Edgar, hermano. Gracias. Primero que nada quiero agradecer públicamente a mi Señor Jesucristo que me ha llamado desde el vientre de mi madre para servirle, y también a la comunidad de Sónico Can que viene aquí a apoyar y que hemos estado cerrando filas respecto a este tema. Yo espero de todo corazón que hoy la gente salga bendecida, que aprendan, que puedan despejar algunas de sus dudas si algunos las tienen, y también que se dé un debate alturado para que la gente pueda salir beneficiada en todo lo que tratemos. Agradezco mucho, de verdad, la deferencia de haber aceptado el debate el señor Villamizar. Y también espero que el Señor le ayude esta noche de todo corazón. Excelente, muy bien. Ahora vamos con el minuto del pastor Villamizar. Bueno, muy buenas noches tengan todas las personas que están viendo este debate, a todos los hermanos y amigos también que van a ver este debate. Un fuerte abrazo, un Dios les bendiga a todos ustedes. La verdad que yo estoy agradecido con Dios por esta hermosa oportunidad. Quiero agradecerle a Él. Le agradezco en este caso a Néstor Díaz por prestarse y pues colaborarnos como moderador, pero espero en el Señor pues que el día de hoy sea de bendición, sobre todo de bendición para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y esperamos que toda la iglesia sea bendecida, pues al menos los que van a participar y van a escuchar de esto sean bendecidos de este debate. Excelente, excelente. Gracias también de mi parte por haber decidido elegir esta plataforma de esto esto dijo qué vaina, del teólogo. Ya está, sí. Qué vaina, entonces ya se fue para allá. Entonces iba dedicado este live al país de Estados Unidos, a la tierra de la libertad, a la tierra imperialista, caramba. Hoy tenemos un encuentro muy bueno. Saludamos a todos los creadores de contenido que están por ahí. Quiero que tengan en consideración que los consideramos como siempre y espero que saquen todo el provecho del mundo. Así que pasemos ahora a la sección de preguntas. Son 3 preguntas, comenzando con la pregunta de Pacheco y luego la pregunta de Villamizar, así hasta cumplir 3. Así que les escuchamos. ¿Te puedo pedir nada más si puedes quitar la música de fondo, porfa, Néstor? Todavía está la música de fondo y no escuchamos. Sí, tienes claro un rock brutal ahí, y como traigo audífonos, Ahí está. No llores. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, estamos listos. Excelente. Solamente quiero saber si las preguntas van a ser alternadas o hago yo primero las 3 preguntas y luego las 3 preguntas, porque no se definió eso. Entonces se lo pregunto aquí en vivo. ¿Qué prefieres? ¿Que sean alternadas o que sean 3 y 3? Me parece bien que sea alternada, ¿no? Ok, alternada. Una cosa también que no quedó establecido es el minuto de respuesta y el minuto de pregunta. Es 1 minuto de pregunta, 1 minuto para hacer la pregunta, 3 minutos para responder. Ok, excelente. Entonces, ¿estás listo, Pache? Listo totalmente. Bien. Dale. Ok, señor Villamizar, escúcheme. Si en el nuevo pacto de Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 35, es como dice literalmente el texto, para la casa de Israel, un Israel étnico en el milenio futuro, y la iglesia está en un supuesto paréntesis no revelado en el Antiguo Testamento, ¿en qué pacto estamos los cristianos hoy? ¿Entendió la pregunta, hermano? Sí, por supuesto. Ok, 3 minutos de respuesta. Ok, está muy sencilla la pregunta, ¿no? No sé si tenga algo de trampa, pero se la voy a responder. El caso es que la Escritura lo deja muy claro, nosotros estamos en el pacto de la gracia.
Nadie va aquí a afirmar alguna otra cosa diferente. Nosotros los cristianos, todos los cristianos estamos en el pacto de la gracia. Por lo tanto, nos encontramos en ese paréntesis que la escritura dice y que el apóstol Pablo lo deja bien en claro, ¿no? Y es que ese pueblo, el pueblo de Israel, está endurecido en parte hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de Pacheco, muy sencilla, estamos en el pacto de la gracia. Ahora, tomando en cuenta el pasado de Jeremías, creo que quiere hacer ahí una mezcolanza de pactos, y aquí hay un detalle muy, muy importante. Y es importante para las personas que van a ver esta transmisión porque el hecho de que nosotros como iglesia seamos participantes de la promesa de nuestro Señor Jesucristo no invalida el pacto que Dios ha hecho con su pueblo Israel étnico. ¿Listo? Okay, excelente. Entonces, 1 minuto con 7 segundos, está excelente. Pache, ahora viene la pregunta de Villamizar. Un minuto. Viene mi pregunta, Pacheco, muy sencilla. Adelante. No sé si podamos colocar, el moderador me dice si podemos colocar la Biblia ahí en pantalla. ¿Sí? Espérate. Bueno, preséntala, no veo nada. Ok, ya la voy a colocar. Ok. Ya la voy a compartir. Compartir pantalla. Ok, ahí está. Se oye un fondo, un ruido de fondo, pero no importa. Dale, está en pantalla. Ok, ahí está. Comienza la... Tenemos... Ya. Ajá, comienza 1 minuto para preguntar. Okay. Sí, ya tienes el minuto, corriendo. Ok. Aquí tenemos en pantalla Romanos capítulo 11 y el versículo 25 deja muy claro, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hacia esta parte aquí quiero hacer la pregunta: ¿qué Israel es el que está endurecido en parte? Señor Edgar Pacheco, repito la pregunta en caso de que no haya quedado clara. ¿Cuál es el Israel que está endurecido? Adelante. La pregunta es muy sencilla y obviamente está totalmente descontextualizada porque está obviando primeramente quién es Israel, ¿no? Y en Romanos capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 se dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es más que obvio que Dios ha determinado que un remanente de esa etnia sea salvada y entra al nuevo pacto de Jeremías capítulo 31. No hay 2 pactos ni 3 pactos, hay un solo pacto. De hecho, la respuesta ahorita aprovecho para responderle también que en Jeremías 31 dice que el pacto es con la casa de Israel. Sin embargo, ese pacto en Jeremías 31 se le dice en Hebreos que es para la iglesia. Hebreos capítulo 8 dice que nosotros estamos dentro de ese pacto. No hay 2 pactos. ¿Qué quiere decir aquí? Que tanto judíos como gentiles entramos al mismo pacto porque es un solo olivo. No son 2 pueblos, es un solo pueblo que alcanza su plenitud en la iglesia, que en Gálatas capítulo 6 se llama el Israel de Dios. Creo que es muy sencillo. Moderador, ¿puedo decir algo, moderador? Creo que, número uno, no me respondió la pregunta y está haciendo una respuesta a la pregunta pasada. Aguántate, querido. Empezamos con los llantos, ¿no? No hay ningún llanto. Aguántate, aquí el que está llorando es usted porque no respondió. Aguántate. Entonces, quiero decir, déjame decir algo, Néstor. Yo no respondí lo que él quiere que responda. Él dio su respuesta, a mí no me satisfació su respuesta, pero él respondió lo que él quiso. Por eso, señor Villamizar, déjeme decir algo. Por eso yo le recomendé que tuviéramos un tiempo de contrarrespuesta que usted rechazó. Usted no quiso tiempos de contrarrespuesta, así que el problema es suyo. Aguántese con la respuesta. Deténganse los dos ahí. En cierto modo, hay que tener claro que si no te gusta la respuesta de una persona, entonces tú la puedes responder en tu turno. No hay problema con eso, pero en tu turno. Ok, entonces ahora le toca el turno al Pacheco para hacer una pregunta, ¿verdad? 1 minuto, dale. Gracias, bien. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, se utilizan los títulos para Israel de nación santa y pueblo escogido. ¿Puede explicarnos, señor Villamizar, por qué el Espíritu Santo transfiere plenamente los títulos de nación santa y pueblo escogido en 1 de Pedro 2:9 a la iglesia? Si usted dice que las promesas son terrenales para Israel y las promesas son espirituales para la iglesia, ¿por qué los títulos que se le dan al Israel étnico se le aplican plenamente a la iglesia? Adelante. Ok, ya entiendo la respuesta. Ok, aprovecho para responder. El hecho de que la iglesia participe de las promesas del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo no invalida que hayan promesas que hayan sido dadas al Israel étnico. El hecho de que esas promesas o que la iglesia también reciba pueblo adquirido por Dios, nación santa, eso no invalida nada, absolutamente nada de lo que dice el Señor para esa nación. Pero ya que él se dio a la tarea en su tiempo también de responder, yo quiero dejar también claro algo que él no hizo, y es que la pregunta era muy sencilla.
cuál era el pueblo, cuál era el Israel endurecido en parte. Él no lo quiso responder. ¿Y sabe por qué no lo quiere responder? Porque eso desbarata totalmente el pactualismo. Porque él no quiere decir que aquel pueblo endurecido es Israel étnico. Y esa es la respuesta que cualquier persona con 4 dedos de frente, con un poquito de estudio, lo haría sinceramente y respondería que ese Israel que está endurecido en parte es el Israel étnico. Adelante. Ok, excelente. Entonces, esta fue la segunda tanda de preguntas. A ver, así se puede hacer. En su turno puedes responder cualquier cosa. Así que para ambos lo digo. Aprovechen siempre esa oportunidad en el momento que les toque. Ahora viene la tercera ronda, la tercera pregunta, ¿verdad? Esta es la segunda mía. Sí, claro. Viene la segunda mía. Ahora vamos, Villamizar, ¿está listo para tu pregunta? Ok, si me puede colocar nuevamente la pantalla, sería bueno. Aguántate, que puse. Dale, tranquilo. Ok, ahí está, dale. Ok, aquí la tenemos. Ok, muy fácil la pregunta. Aquí la pregunta es la siguiente. Este Israel, ¿sí? Es el mismo que nos dice aquí en adelante acerca de la plenitud de los gentiles, es el mismo pueblo. Repito para que no haya ninguna confusión y espero que esta sí me la responda, Pacheco. Israel y la plenitud de los gentiles, ¿son el mismo grupo o son dos grupos distintos? Adelante. Okay, solamente quiero decir que el señor está bloqueado en su cámara, no sé qué pasa, nomás lo veo, le está fallando el internet. Ok. Parece que está el problema de internet, sí, porque se laguea un poco, pero no hay problema. ¿Entendiste la pregunta, verdad? Sí, perfectamente. Ok, La contesto. El Señor tiene un problema. El Señor tiene un problema porque no entiende que el olivo está conformado juntamente por judíos y por gentiles, que es el misterio que se le revela a Pablo en Efesios capítulo 2, que de los dos pueblos haría uno. De hecho, el problema es que él divide a los dos pueblos, y al dividir a los dos pueblos mata Efesios capítulo 2, donde Pablo dice que de los dos pueblos hizo uno y es el mismo olivo. Y aprovecho para responderle la pregunta ahorita. La iglesia no participa de las promesas étnicas hechas a Israel. La iglesia es el Israel de Dios que alcanza su máxima culminación, como dice Gálatas capítulo 6. Entonces usted no puede dividir a la iglesia de Israel porque Israel es justamente las promesas del antiguo pacto alcanzadas en la iglesia en el nuevo pacto. Por eso en la última cena se dice que está la alianza del nuevo pacto de Jeremías 31. Hebreos capítulo 10 dice que si este pacto se hubiera hecho con Israel, no habría un nuevo pacto, pero nosotros estamos fundados bajo nuevas promesas en Cristo. Entonces el problema lo tiene usted porque usted está haciendo la distinción. Ese es el problema de fondo. Usted tiene dos olivos, señor. Ok, excelente. 1 minuto 51, 0:51, casi un minuto. Ahora vamos a la tercera ronda de preguntas y respuestas. Pacheco, ¿estás listo para tu tercera pregunta? Sí, estoy listo. Dale. Ok, Jesús dijo en Mateo capítulo 21, versículo 43, al Israel étnico que usted tanto defiende, les dijo que el reino de Dios les sería quitado y les sería dado a una nación que produzca los frutos de él. Si el Israel étnico mantiene un reino terrenal separado, ¿cuál es esa nación, sí, a la cual le fue dado el reino dentro de su visión? Adelante. Ok, excelente. Entendido, Villamesa, ¿verdad? Ok. Listo para tu respuesta. Ok, está muy fácil. Mire que lamento que mi oponente confunde lo que es unidad con distinción, ¿sí? Y aquí él no sabe hacer una distinción de identidad. Él confunde unidad y él no puede ver en la unidad una distinción de identidad. Le coloco un ejemplo muy sencillo. 2 personas se casan, un hombre y una mujer se casan y según la Biblia son uno. Ah, pero Pacheco ve uno solo. Pero ¿será que pierden la identidad el esposo y la esposa? No, siguen teniendo identidad, señor Pacheco. Y ahora le respondo lo que usted no quiso hacer, porque no quiso responder a mi pregunta. Lamentablemente este señor es así, no responde las preguntas, evade las preguntas. Y la pregunta era muy sencilla. ¿Ese Israel endurecido en parte es el mismo de la plenitud de los gentiles? Él tenía que decir que no. ¿Saben por qué no responde? Porque no tiene en ese caso una integridad de decir, no, mire, sí es esto. No tiene sí, que Villamizar está confundido, confunde los olivos. No, la pregunta no fue sobre los olivos. Señor, dedíquese a responder las preguntas, no evada. Ahora, sea un poco sincero en cuanto a la respuesta y sea un poco sincero a lo que le estoy preguntando, pero no ha sido capaz, y la gente no es tonta, la gente está viendo en el internet que usted no ha sido capaz de responder una pregunta, las ha evadido y simplemente salió con lo del olivo, cuando aquí yo no estoy preguntando nada acerca del olivo. Era muy sencilla, son 2 pueblos iguales o diferentes. Usted pudo haber dicho son iguales o son diferentes, pero no lo hizo, porque no responde. Adelante. Ok, entonces ahora viene la tanda de la pregunta de Villamizar, que es la última, la tercera, para el
hermano Edgar Pacheco. Entonces te escucho, Villamizar, puedes hacer la pregunta. Ok, espéreme un momentico, si me puede colocar nuevamente la pantalla, por favor. Ok. Ahora sí, ¿listo? Ok. Muy bien. Ya lo tiene. Correcto. En el versículo, ¿ya lo tiene? Ok, aquí Sí. está. En el versículo 28 dice muy claramente, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Pregunto, ya que usted afirma que esta Israel es la iglesia es enemiga en cuanto al evangelio, porque aquí más adelante dice, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Yo quisiera saber a qué pueblo está haciendo referencia ahí, o si está haciendo referencia a la iglesia. Y espero que por fin me responda una pregunta, Pacheco, que no ha sido capaz de responder. Adelante. Este señor comete un error gravísimo. O sea, este señor piensa que yo anulo que existe un pueblo judío. Este señor piensa que yo sostengo la teoría del reemplazo. Este señor está peleando con un mono de paja. Es más que obvio que esa promesa se le está dando justamente a los que fueron elegidos bajo la promesa, a Isaac, a Jacob, a Abraham, a los que forman parte del remanente según Romanos capítulo 9. Este señor viene a pelearse, tiene tiempo peleándose con un mono de paja. Y aprovecho para responderle a la otra cosa. Cuando dice el reino le será quitado, no hay ninguna distinción. La distinción la inventó usted en el pasaje. En el pasaje no hay distinciones. De hecho, es muy claro, este reino le será quitado y le será dado a otra nación. El problema es que esa otra nación no puede existir porque usted dice que es un reino espiritual de la iglesia y un reino terrenal de Israel. Entonces, ¿ahí qué tuvo que hacer? Tuvo que meter una mentada distinción, pero la distinción usted la crea antes del texto. Usted no está haciendo exégesis del texto. No hay distinciones en el texto. Es muy claro lo que Jesús está diciendo. Por eso Jesús, cuando habla a los judíos, le decía también, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Las distinciones las tiene que usar usted porque usted tiene un compromiso con el Israel terrenal. Y otra vez, esa elección de la que habla ahí Romanos 9 es lo que nos dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El problema es que usted piensa que yo no creo que existen judíos. Pablo era de la tribu de Benjamín y Pablo formaba parte justamente de la promesa de la elección. Esa promesa de la elección es que sería unido justamente al gran Israel, al Israel de Dios que dice en Gálatas capítulo 6. No hay dos olivos, señor, no hay dos pueblos, entiéndalo. Sus preguntas ni siquiera vienen al debate. Usted está peleando con un muñeco de paja que se llama teoría del reemplazo. De hecho, va a estar peleándose todo el debate con la teoría del reemplazo. ¿Se acuerdan de mí? Ya lo verán. Ok, excelente. Entonces, ahora que ya terminamos con la sesión de 3 preguntas de cada uno y 3 respuestas, pasamos a los 20 minutos de exposición. ¿Listo, Pacheco? Sí, ponme por favor mis premisas, ahí están abajo. Ahí están. ¿Cuánto tiempo tenemos? 20 minutos. 20 minutos. Me avisas cuando me falten 3 minutos, por favor. Ok, excelente. Ok, bueno, queridos hermanos, iniciamos este debate y quiero iniciarlo de la mejor forma. Lo primero y bastante más relevante para iniciarlo es que la postura del señor Villamizar, que es conocida como dispensacionalismo clásico, es tan paupérrima que los propios dispensacionalistas se han encargado de corregirla y por eso ahora el mismo dispensacionalismo que goza de aprobación en la academia es el dispensacionalismo progresivo que sostiene que la iglesia es una fase del reino mesiánico ya inaugurado. Quiere decir que esta distinción que él viene a defender está desfasada, ni siquiera goza de popularidad en la academia. De hecho, en los canales oficiales del seminario Dallas se afirma que la evolución clásico, revisado, progresivo es el proceso natural del sistema. Si él estuviera comprometido con su sistema, él no podría seguir defendiendo esta distinción Israel-Iglesia. Con lo que estaría declarando que el dispensacionalismo clásico ha quedado desfasado en cuanto a su propio sistema. Muy bien, con esto quiero dejar claro, por supuesto, que el señor Villamizar viene a defender hoy una postura que ni sus propios colegas sostienen actualmente y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sus propios colegas no sostienen esto? Bueno, porque la historia de la redención es el despliegue de un único pacto de gracia. La noción de que Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales, mientras la iglesia es un cuerpo celestial que simplemente pasaba por aquí, ¿no? Durante un paréntesis profético de 2000 años, es en teología un novum teológico. La escritura dice en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de las promesas. Las promesas dadas a Abraham alcanzan su pleno cumplimiento en la iglesia, que es el Israel de Dios, según Gálatas capítulo 6, versículo 6. Si la iglesia posee las promesas, si la iglesia es el Israel de Dios, según Gálatas 6:16, y si en Cristo el muro de separación ha sido derribado para crear un solo y nuevo hombre, según Efesios 2:15, entonces la distinción de mi oponente no es más que un intento de reconstruir el muro que Cristo mismo demolió, poniendo en los textos bíblicos cosas que no enseñan justamente los textos. Proponer, por ejemplo, que el templo de sombras y sacrificios de animales tiene que ser restaurado en el tiempo futuro para que las promesas del Israel étnico se cumplan, es básicamente rechazar tajantemente todo lo que dice el Nuevo Testamento, sobre todo la carta a los hebreos. Así que el fin de mi debate es demostrar que a través del método midrashico los apóstoles hablaron de la iglesia como el pleno Israel y no hicieron estas distinciones étnicas y nacionales aparte de las ya aplicadas a la iglesia. Y para esto voy a promover un silogismo
Si él quiere ganar este debate, tiene que tratar con mi silogismo, que tiene una premisa mayor. El único y verdadero heredero de las promesas hechas a Abraham es Jesucristo, según Gálatas capítulo 3. La simiente, el esperma. Y todos aquellos que estén legalmente y orgánicamente unidos a él por la fe forman parte también del linaje de Abraham. Premisa menor. La iglesia es por definición apostólica, el cuerpo de Cristo, constituida por aquellos que han sido injertados en la simiente de Abraham mediante el bautismo del Espíritu Santo y la fe, sean judíos o griegos, bárbaros o escitas, formando un solo pueblo. Conclusión, por lo tanto, la iglesia no es un paréntesis, ni es un plan B, sino es el cumplimiento escatológico y la verdadera manifestación de Israel en la administración del nuevo pacto, y cualquier decisión ontológica posterior es una negación de la suficiencia de la obra de Cristo. Ahora bien, voy a defender mis premisas. Perdón que no las puse ahí, pero aquí las tengo. Mira, aquí está, premisa menor y conclusión. Ok, voy a defender mis premisas. Cuando los judíos tradujeron las escrituras al griego en la Septuaginta cerca del siglo III a.C. y ampliamente difundido en el mundo helenístico del siglo I, que es el judaísmo del Segundo Templo, donde militaron los apóstoles y Jesucristo, ellos no crearon categorías nuevas, sino que trasladaron fielmente los conceptos ya existentes en el judaísmo, en la Tanaj, al griego, y utilizaron la palabra eclesia no menos de 70 veces de manera consistente para traducir asamblea del pueblo de Dios. Cerca de 70 veces. No se inventaron un paréntesis. Cuando fue traducida la Biblia a la Septuaginta, utilizaron 70 veces la palabra eclesia. Sabían muy bien de lo que estaban hablando. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas está escrito según todas las palabras que Jehová dio en medio del fuego, el día de la eclesia. Deuteronomio 18, 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la iglesia. Por eso Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 38, no duda en tomar esa misma palabra y no la toma como algo nuevo e inventado, sino como algo que venía justamente del antiguo pacto. ¿Y qué dice en Hechos 7:38? Dice que Moisés estuvo con la eclesia en el desierto. Por eso cuando Jesucristo en Cesarea de Filipo dice, edificaré mi iglesia, ellos no estaban sorprendidos de la palabra porque comprendían perfectamente el significado de la palabra eclesia. La idea de que la iglesia comenzó en el Nuevo Testamento de la nada en Pentecostés como un paréntesis es una ceguera voluntaria e exegética. Por eso cuando Jesucristo declara edificaré mi iglesia, no está inaugurando un experimento eclesiológico desconectado del pasado, no está abriendo un supuesto paréntesis de 2000 años, le está hablando en algo perfectamente comprensible para esos judíos del Segundo Templo que utilizaban la Septuaginta. Para ellos, esa asamblea, ese cajal, alcanzaría su plena realización sobre la persona de Cristo. Por eso la revelación de edificaré mi iglesia sobre la persona de Jesucristo es lo que se nos dice en Efesios capítulo 4, que siendo la piedra principal de Jesucristo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, y esta verdad, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por eso Israel no tiene otro camino más que aceptar al Cristo, al Hijo del Dios viviente, para formar parte de la iglesia, que es el Israel pleno de Dios. Esto significa que el plan de Dios siempre fue que de los dos pueblos hubiera uno, y que Israel estuviese conformado por judíos y gentiles desde la eternidad. Y este es el misterio que se le concede a Pablo en Efesios capítulo 2 y que se les da a entender justamente a los apóstoles. Y Pablo, cerca del año 60-62, nos dice desde prisión en Efesios que los gentiles son coherederos de estas promesas del antiguo pacto y miembros del mismo cuerpo, no de dos cuerpos. No es como que los gentiles le están robando promesas a Israel. Ellos son Israel, porque en la dispensación del tiempo final a Dios le plujo revelar este misterio oculto que siempre fue su plan, que los gentiles se salvaran por la fe. Por eso Dios justificó a Abraham siendo gentil, sin la circuncisión 430 años de la ley, que es lo que nos dice Gálatas. Nunca fue un plan B, nunca fue un paréntesis. Desde antes de la fundación del mundo, la iglesia ya estaba escogida en el seno de Jesucristo, por Jesucristo y en Jesucristo, como dice Corintios 1:30. En él hemos sido santificados, justificados y glorificados, cumpliendo la cadena de elección de Romanos 8:29, que hemos sido predestinados, llamados, glorificados y justificados en Cristo. De manera entonces que yo lo único que tengo que mostrar es que esta línea de Gálatas se cumple por todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento como una línea continua de un único pacto. Lo que emerge es que no hay una descontinuidad, ¿sí? Ontológica. Él va a decir que él va a creer todo esto, pero aún así hay otras promesas. No hay otras promesas. De hecho, les voy a mostrar que este método que ellos utilizan, supuestamente histórico-gramatical, no es histórico-gramatical, es eisegético. Eisegético. Cuando a él le conviene, por ejemplo, ahorita con el pasaje donde dice que le será quitado el reino, él dice, no, pero hay una distinción. No hay ninguna distinción en el texto. No está siendo fiel al método histórico-gramatical. Está imponiendo en el texto sus consideraciones porque sabe que estos textos le golpean en la cara. Pero vamos a ver si los apóstoles utilizaron método midráchico o método histórico-gramatical para encontrar a la iglesia en todo el nuevo pacto como una cuestión unificada. Miren, en Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, se utilizan títulos muy específicos para la nación étnica de Israel. Se le llama nación santa, pueblo escogido por Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Pedro, siendo judío, aplica estos términos específicamente para la iglesia y se le llama reino de sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios, y le escribe justamente a la iglesia como si fueran las tribus en la dispersión. Pedro aplica estos términos exactamente, este mismo lenguaje a la iglesia: reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo escogido. Son los mismos términos de Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, donde dice que somos un reino de sacerdotes, que eran títulos todos para el Israel étnico.
Cristo. No es que hay dos pueblos, no es que hay dos promesas, ¿sí? No es que hay una distinción Israel-Iglesia, es que nosotros somos el Israel de Dios. En Oseas, en el capítulo 1, en el versículo 9, por ejemplo, hablando de Israel, Dios dice que serán llamados hijos del Dios viviente. En Pedro, en el capítulo 12, en el versículo 10, se dice que nosotros somos esos hijos del Dios viviente. A ver, que nos explique el señor Villamizar cómo si estas promesas fueron para el Israel étnico, alcanzan su cumplimiento en la iglesia, a menos que la iglesia sea el Israel y que venga siendo el cumplimiento de todo un pacto que se gestó justamente desde antes de la fundación del mundo, en donde estaba estipulado que tanto gentiles como judíos formarían parte de un solo pueblo y las promesas serían aplicables para ese Israel de Dios. En Isaías, en el capítulo 28, en el versículo 16, Dios promete una piedra para Israel. Y en Romanos capítulo 9:32 dice que esa piedra es Jesucristo, que ha sido justamente dado a la iglesia. ¿Le dan cuenta? En Habacuc capítulo 2, versículo 4, este texto se nos da en el contexto del juicio a Israel. En Romanos lo retoma Pablo en un método midráchico y lo convierte en el principio universal del evangelio. Noten ustedes cómo no hay distinción. Todas las promesas del antiguo pacto vienen siendo aplicadas a la iglesia porque la iglesia no es un pueblo, no es un paréntesis aparte, no es un plan B, no es la bichotita de Dios. La iglesia es el pleno cumplimiento del Israel de Dios. Lo que estaba desde antes de la fundación del mundo alcanza su pleno cumplimiento en el nuevo pacto, en la nueva alianza. Eso es lo que tenemos. Tenemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 17, versículo 5, que hay una promesa patriarcal hacia Abraham, de que sería padre de las naciones. Él está esperando ese cumplimiento profético en el futuro. Sin embargo, Pablo lo retoma en Romanos capítulo 4, dice que ya se cumplió con la justificación. La justificación es el cumplimiento de esas promesas. En Romanos capítulo 4 afirma que esa promesa se refiere a la gracia que recibe la iglesia, a la justicia de la cual en Cristo somos participantes todos. Por eso los dispensacionalistas progresivos ya no siguen esta distinción de la iglesia y por eso el Señor está desfasado en cuanto a esta postura. En Génesis 12:3 está la promesa de que en ti serán benditas todas las naciones. Él lo ve como una promesa étnica futuro. Sin embargo, fíjese cómo Pablo toma las mismas palabras en Gálatas capítulo 3, versículo 8 y utiliza las mismas palabras y dice, y la escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. En ti serán benditas. Él va a decir que estamos espiritualizando los términos. Él va a decir que estamos alegorizando. No, es que él no sabe leer los términos en el método miráchico de los apóstoles. Él piensa que los apóstoles alegorizan porque quieren hacer distinciones. No hacen distinciones. Israel es la iglesia. Y la iglesia es Israel de Dios, como dice Gálatas 6:16. Noten ustedes, por ejemplo, se le dijo a Israel en Deuteronomio capítulo 30. Se le dijo que Dios le circuncidaría el corazón. Esa es una promesa al Israel étnico. Y miren cómo en Romanos capítulo 28... Pablo lo toma y se lo aplica totalmente a la iglesia. Le dice, vosotros habéis sido circuncidados en el corazón. Lo mismo que dice Colosenses 2:11, habiendo sido circuncidados en el corazón por medio de Cristo. Entonces, a ver que me explique el Señor, efectivamente, cómo es que hay dos promesas, una que se le hace a Israel donde se le circuncidará el corazón, y luego esto acá le está escribiendo a la iglesia gentil, diciéndoles, esto se está cumpliendo en ustedes, se les está circuncidando el corazón a ustedes. ¿Sabe qué me va a decir? No, que acá está alegorizado, que acá está espiritualizado, pero que hay una distinción, que hay una pausa, que hay una alegoría, que la promesa tiene que ser terrenal, porque se inventan estas cosas. Fíjense ustedes que en Isaías capítulo 2, en Miqueas capítulo 4, se dice lo siguiente, el profeta Miqueas y el profeta Isaías afirman que en el tiempo final las naciones se acercarían al monte de Dios que traería salvación. Ellos piensan que estas cosas tienen que cumplirse a futuro. Sin embargo, fíjense que el autor de Hebreos en el capítulo 12 lo toma y lo aplica a la iglesia, diciendo que eso ya se cumplió con la plenitud de la fe y que nos hemos acercado ya a la Jerusalén celestial. ¿Qué va a hacer con todos estos textos? ¿Qué están viendo ustedes aquí? Están viendo un pleno cumplimiento de todas las promesas del antiguo pacto, alcanzando su clímax justamente en la iglesia, que es el Israel de Dios. Y están encontrando ustedes que dentro de ese Israel étnico hay un remanente que también creyó. Abraham creyó por la fe, por eso Dios le tomó, lo justificó. Usted va a encontrar esa elección, por ejemplo, en Jacob. Usted va a encontrar esa elección conforme a la promesa en Isaac. Usted va a encontrar también que nosotros no somos diferentes a Jacob, a Abraham o a Isaac, efectivamente, porque nosotros también somos hijos de la promesa en el sentido que no fuimos nacidos de carne o de voluntad de varón. Fuimos nacidos justamente por la promesa. La misma promesa, efectivamente, que se le dio a Abraham, que se le dio a Jacob y que se le dio a Isaac. Noten ustedes la pregunta que le hice al principio al Señor. A esta pregunta no la respondió. Jeremías 31:31 habla del nuevo pacto. Dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Esa casa de Israel, este Señor la tiene como un Israel étnico. Sin embargo, en Hebreos capítulo 8:6 y en Lucas capítulo 22, ese nuevo pacto se establece con la iglesia. Aquí hay de dos sopas. O Dios mintió, o Jeremías 31 no se cumplió. Pero si Jeremías 31 no se ha cumplido, entonces ¿por qué está en Hebreos aplicado plenamente a la iglesia gentil? ¿Por qué está Pablo hablando de Jeremías 31 diciendo que se está cumpliendo plenamente en la iglesia? ¿Sabe qué va a decir? Que se cumplió un pedacito, pero el otro pedacito no se ha cumplido, que es la clásica lectura que ellos hacen. Cuando les conviene una parte se cumple, cuando no les conviene otra parte se cumple. Si no se cumplió, ¿por qué está citado en Hebreos el nuevo pacto y está aplicado justamente en Cristo para la iglesia? Porque nosotros somos el Israel de Dios, y así como esos judíos se salvaron en el nuevo pacto circuncidado su corazón, así se salvan también los gentiles, y de los dos se hace un solo pueblo. Ahora note usted que el profeta Jeremías no dice que hará un nuevo pacto con Israel y que hará otro pacto con la iglesia.
iglesia. Él dijo que nosotros participamos del pacto que se le dio a Israel. No, Señor, nosotros no somos migajeros de Israel. Nosotros somos el Israel de Dios, que participamos efectivamente de las promesas dadas en el antiguo pacto al Israel de Dios, y que en el nuevo pacto alcanza su cumplimiento en el misterio revelado, que es de los dos pueblos hacer uno. Usted tiene a los dos pueblos separados, Pablo los tiene justamente unidos por la sangre de Cristo. Fíjense ustedes que en Ezequiel 37, este jovencito va a decir que esa es una promesa futura de la restauración de los huesos secos, Ezequiel 37, 27, y fíjense ustedes cómo Pablo lo toma y lo aplica a la iglesia. ¿Sabe qué va a decir? Que una parte se cumplió, pero que la otra parte no se ha cumplido. Ezequiel 37, el profeta escribe a Israel y le dice que vendría un futuro cuando él andaría en medio de ellos. Ellos están esperando ese futuro con su famoso templo y con las famosas cuestiones futuras que están viendo del trato con Israel cuando la iglesia sea raptada. Sin embargo, noten ustedes que en 2 Corintios 6:16, Pablo toma exactamente el mismo pasaje de Ezequiel 37:26 y dice: esta promesa se cumplió, vosotros sois el templo de Dios. Él ya habita en medio de ustedes, como está escrito, habitaré en medio de ustedes. Aquí hay de dos: o Pablo es un mentiroso o el sistema del señor Villamizar es un fracaso total. Entonces sí, el sistema del señor Villamizar es un fracaso total, porque todo lo que Pablo leyó de forma midráchica y encontró cumplimiento por la inspiración del Espíritu Santo en la iglesia, este señor me lo sigue dividiendo y me lo sigue dividiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad la distinción Israel-iglesia que él viene a vender aquí, esa distinción no se sostiene desde el método midráchico apostólico. Otro ejemplo, noten ustedes que Amós, el profeta, habló de una restauración futura del tabernáculo de David. En Amós capítulo 9, versículo 11 a 12, se habla de la restauración futura. Este señor piensa que eso es futuro. Vayan ustedes y lean el primer concilio de la iglesia en Hechos 15, van ustedes a darse cuenta que Santiago utiliza el mismo pasaje diciendo: resulta que ese cumplimiento es que los gentiles sean incorporados al Israel de Dios. Y ya se cumplió entonces Amós capítulo 9. ¿Sabe qué va a decir? Que se cumplió una partecita, pero que faltan 27 kilómetros de otra partecita por acá. Es un clásico, ya lo verán. En Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 20, Dios le dice a Israel que Él los ha escogido para ser pueblo de su heredad. Esa es una promesa para el Israel étnico que Él quiere defender ahorita. Sin embargo, vayan ustedes a Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito toma exactamente las mismas palabras de Deuteronomio, capítulo 4, 20, y dice exactamente que la iglesia, Dios se dio por nosotros a la iglesia para hacer de nosotros un pueblo de su heredad. Aquí hay de dos: o el sistema del señor Villamizar es un fracaso total que ha dividido a la Israel y a la iglesia, o la iglesia es el pleno cumplimiento de las promesas del antiguo pacto dadas a Israel, en donde nos incorporamos tanto judíos como gentiles por la sangre de Cristo, haciendo la unión, la paz por medio de su sangre. Entonces yo creo que para todos ustedes que están viendo aquí, el patrón es innegable. Los apóstoles no preservan una separación rígida entre Israel y la iglesia. Hacen exactamente lo contrario. Tienen y leen a Israel a la luz de Cristo y aplican sus promesas al pueblo redimido sin distinción étnica. No hay ahora promesas étnicas que se tengan que cumplir en el futuro, y por esto el Señor quiere aventar a la iglesia un rapto secreto para que se cumplan sus promesas de esa lectura supuestamente hermenéutica gramatical. Los apóstoles no hicieron esa lectura. Los apóstoles literalmente tomaron las promesas que se le habían dado a Israel y se las aplicaron a la iglesia, que es el Israel de Dios. Que quiere decir que tanto judíos como gentiles gozan de las mismas promesas, y esas promesas no tienen nada que ver con la etnia, porque a Abraham fueron hechas las promesas, y no a sus simientes, sino a Cristo. Él es el heredero de las promesas. Y si Cristo es el heredero de las promesas, entonces en Cristo nosotros somos participantes de las promesas. No hay promesas para Israel étnico y promesas para la iglesia, porque el único que hereda las promesas es Cristo. El Israel étnico está bajo maldición según la propia ley de Deuteronomio 28. No pueden heredar promesas porque no pueden cumplir la ley. Quien sí cumple la ley es Cristo, y como Cristo cumple la ley, Él hereda las promesas. Por eso los que estamos adheridos a Cristo, dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, que no se avergüenza de llamarnos hermanos porque somos coherederos. ¿Y sabes qué? Que Él va a hablar mucho ahorita de la distinción étnica, pero primero que nos diga quién es Israel, porque la distinción étnica que trata de linaje se le aplica también a la iglesia en Efesios y en Gálatas al decir: vosotros sois linaje. Él va a decir que hay un linaje espiritual y hay un linaje de la sangre, pero va a cometer un gravísimo error, porque primero me va a tener que decir quién es Israel, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, y no todos los que son hijos de Abraham son llamados, no todos los que descienden de Abraham son llamados hijos de Abraham. Ustedes van a notar esas distinciones, van a notar esas marometas que va a estar haciendo. Ustedes van a notar justamente ocurrir en el texto, en estas alegorías, eisegesis, todas estas consideraciones, estos presupuestos que no se sostienen. Entonces, ¿quién es Israel? El cúmulo de escogidos de todo pueblo y nación, que incluyen tanto a judíos como griegos, que por el Espíritu de Dios conforman lo que llamamos iglesia, que tiene por cabeza a Cristo y a los apóstoles como pináculo de la doctrina. Es la misma iglesia del Antiguo Pacto, que se nos menciona más de 70 veces en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, la Septuaginta, y que alcanza su clímax en Cristo.
Este señor necesita una distinción urgente entre Israel y la iglesia, porque el sistema darwiniano al cual él se somete, que no fue creído por nadie en la iglesia, sino que es un sistema novedoso, un nuevo teológico que apenas apareció hace 100 o 200 años, este sistema al cual él se somete necesita hacer la distinción, le urge hacer la distinción, y la iglesia se termina siendo un paréntesis, un plan B, algo que se le ocurre apenas a Dios en el Nuevo Testamento, y no realmente la unidad del pacto que encontramos nosotros, como les acabo de mostrar, por toda la Escritura. Pero bueno, ya veremos. Concluyo mi tesis diciendo que estas son mis premisas. Excelente. Entonces, hemos llegado al final de la primera exposición de los 20 minutos. Ahora le toca al pastor Villamizar. Para que sepa, tomó 17 minutos con 9 segundos en el caso del hermano Edgar Pacheco. Aviso que somos más de 2,275 personas conectadas en todos los canales. Animamos a que puedan seguir apoyando los demás canales que están vinculados acá para de esa manera poder continuar. Pastor Villamizar, ¿está listo? Hello. ¿Está listo? Uy, papá, ¿qué pasó aquí? Estoy listo, estoy listo. Ok, Claro que sí. ok. No, parece que había pateado el modem así de un pronto. Ok. Me avisa cuando esté listo. Arranca. Ok, esa cuña no pegó, pero vamos para allá. Creo que el que va a patear el modem es otro, pero vamos para acá. Sí. Ok, amados, mi tesis es directa, bíblica y demoledora. Hay un solo plan de salvación en Cristo, pero dentro de ese plan, Dios mantiene una distinción real entre Israel y la iglesia. Ahora, yo aquí no estoy defendiendo dos evangelios, ni dos pueblos reunidos por dos cruces, ni dos maneras de ser salvo. Eso sería una caricatura barata que muy posiblemente mi oponente la vaya a hacer durante este debate. Ahora, la salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe. Y eso lo enseña Romanos capítulo 3, versículo del 29 al 30, Gálatas capítulo 3 del 26 al 29 y Hechos capítulo 4, versículo 12. Pero de esa unidad soteriológica no se sigue que Israel y la iglesia sean idénticos. Esa es una trampa del amigo Pacheco, tomar textos sobre la unidad de la salvación y convertirlos sin derecho alguno en textos de abolición de toda distinción pactual, histórica, nacional y profética. Y eso no es exégesis. Eso es confusión. Y hoy voy a demostrar tres cosas que espero que todos estén de atentos. Primero, que la Biblia distingue explícitamente entre Israel, gentiles e iglesia. Número dos, segundo, que las promesas de Israel son irrevocables y no fueron transferidas. Y tercero, que la teología que borra a Israel fuerza la escatología y termina violentando el texto bíblico. Pero comienzo con el primer argumento. La Biblia distingue entre Israel, los gentiles y la iglesia aún después de la cruz. Atento a eso, aún después de la cruz. Número uno, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahora, este texto por sí solo es una bomba contra la tesis de Pacheco. Pablo, escribiendo en plena era de la iglesia, distingue tres grupos. Si la iglesia fuese simplemente Israel renombrado, como lo dice, ¿por qué Pablo distingue entre judíos y la iglesia? Premisa número 2, Efesios capítulo 2 del 11 al 16. Habla de judíos y gentiles reconciliados en un solo cuerpo, pero jamás dice que uno deja de existir como referencia histórica o pactual. Premisa número 3, Hechos capítulo 3, versículo del 25 al 26, conecta las promesas hechas a los padres con la misión mesiánica, sin borrar al Israel histórico. Pacheco necesita probar identidad total, no mera unidad espiritual. Y aquí fracasa desde el primer paso porque los apóstoles, lejos de borrar las categorías, las siguen usando. Y donde Pacheco ve fusión absoluta, Pablo sigue viendo distinción real dentro del mismo propósito redentor del Señor. Ahora, fuerzo el mismo punto con Romanos capítulo 11. Un capítulo que destruye la teología que cree Pacheco con una precisión quirúrgica. Premisa número 1. Pablo pregunta en Romanos capítulo 11, versículo 1, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y eso debería, cerrar la discusión antes de comenzar aquí todo. Sin embargo, si Dios no ha desechado a su pueblo, entonces la idea de que la iglesia reemplazó a Israel ya está herida de muerte.
Premisa número 2, Romanos capítulo 11, versículo del 17 al 24, Pablo llama a Israel ramas naturales y a los gentiles los llama ramas silvestres injertadas. Y observen bien el lenguaje, los gentiles son incorporados, sí, no redefinidos como ramas naturales. Premisa número 3, si la iglesia fuese Israel sin distinción, el vocabulario de ramas naturales y ramas injertadas carecería de total sentido. Ahora, Pablo habría dicho que todos son uno mismo ahora y somos la misma rama, pero no lo hace. Al contrario, mantiene el origen, mantiene la advertencia y mantiene la diferencia. Mire, Pacheco podrá gritar unidad, 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 pero Romanos capítulo 11 responde unidad sí, pero con distinción. Y eso es exactamente lo que yo les voy a probar. Ahora, sello este primer argumento con una evidencia que Pacheco no podrá neutralizar sin hacerle violencia al texto. Los apóstoles se sientan sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel en Mateo capítulo 19, versículo 28, en Lucas capítulo 22, versículo del 28 al 30. Son directos. Premisa número 1, Jesús promete a sus apóstoles una función de gobierno futuro. Premisa número 2, el objeto de ese gobierno son las 12 tribus de Israel. Y premisa número 3, si los apóstoles gobiernan a las 12 tribus de Israel, entonces Jesús distingue entre el cuerpo apostólico mesiánico y las tribus de Israel. Ahora, Pacheco tratará de escapar diciendo que las 12 tribus es solo una metáfora de la iglesia, pero esa lectura se derrumba sola. Jesús no dijo, os sentaréis a reinar sobre vosotros mismos, no. Dijo, sobre las 12 tribus de Israel. Y el lenguaje es concreto, no es nebuloso, no es metafórico, no. Y si alguien decide espiritualizarlo porque su sistema lo exige, no está interpretando a Cristo. Aquí se está escorrigiendo a Cristo. Este hombre está escorrigiendo a Cristo acá. Y eso se llama arrogancia hermenéutica. Y es precisamente lo que expone la debilidad de la interpretación metafórica de Pacheco. Ahora, añadamos otro golpe mortal. Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 7. Después de la resurrección, atentos, los discípulos preguntan al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Fíjate bien, esto ocurre después de 40 días de enseñanza de Cristo resucitado sobre el reino de Dios. Según Hechos capítulo 1, versículo 3, si los discípulos aún están hablando de la restauración del reino a Israel y Jesús no les dice, ay, ustedes siguen pensando Néstor, carnalmente. tiene la cámara congelada, no sé si le puedes... Israel, por favor, no me interrumpa, por favor, no me interrumpa. Israel ahora es la iglesia. Entonces el punto de Pacheco se derrumba totalmente. Premisa número 1, los discípulos esperan una restauración para Israel. Premisa número 2, Jesús no corrige el sujeto de la restauración, corrige el tiempo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Premisa número 3, cuando Cristo corrige el momento, pero no la categoría, valdría la categoría. Y Pacheco necesita que Jesús destruya la expectativa de Israel, pero Jesús no la destruye, la deja en pie y simplemente niega el calendario. Y eso es devastador. La pregunta sobre Israel no es descartada como un error teológico, sino propuesta aún en cuanto a su cumplimiento. Néstor, ¿me puede detener el tiempo un momento ahí? Ok, ¿me puede detener el tiempo, por favor? Ok, le voy a pedir, por favor, Néstor, usted el moderador, que mi oponente no me esté interrumpiendo, porque yo no lo interrumpí en su exposición. No, lo que pasa era que te habías lagueado, excusa. No, así se haya lagueado, usted es el moderador, sí, creo yo. Okay. No te preocupes, continúo sí, con mi posición. Esos son nervios que tienen. Ok, patea el modem, ahora sí. Aquí presento el silogismo del primer argumento. Premisa mayor, si el Nuevo Testamento sigue distinguiendo a judíos, gentiles e iglesia, y si Cristo mismo habla de las 12 tribus de Israel como un referente futuro, entonces la unidad en Cristo no cancela la identidad histórica y profética de Israel. Premisa menor, el Nuevo Testamento efectivamente hace esa distinción. En 1 Corintios 10:32, en Romanos 11 del 17 al 24, en Mateo 19:28, en Lucas 22:30, en Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 7. En conclusión, por lo tanto, Israel y la iglesia no son idénticos, aunque ambos formen parte del único plan redentor de Dios. Y ahora anticipo la objeción de Pacheco en el momento de la refutación. Pero Efesios dice que de ambos pueblos hizo uno. Correcto. Uno en cuanto a reconciliación, en cuanto a acceso, en cuanto a paz delante de Dios. No uno en cuanto a abolición de todas las referencias proféticas dadas a Israel. Ahora, la reconciliación no es absorción.
La paz no es un borrador. La unidad en el Mesías no autoriza al intérprete a disolver lo que el mismo Mesías y sus apóstoles distinguen. En tal sentido, lo que quiera refutar Pacheco no será bíblico, será un atajo teológico. Ahora paso al segundo gran argumento. Las promesas hechas a Israel son irrevocables. Por lo tanto, la iglesia no puede haber reemplazado a Israel. Premisa número 1, Jeremías capítulo 31, del 35 al 37. Enseña que Israel seguirá siendo nación delante de Dios mientras permanezca el sol, la luna y las estrellas. Y eso no es en un lenguaje metafórico. Ay, es que aquí quiso decir. No. Eso es literal. El lenguaje de permanencia nacional garantizada por el orden cósmico. Premisa número 2, Romanos capítulo 11, versículo del 28 al 29, declara que en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí no dice que eran, ahí dice la palabra son. Aquí no habla de una identidad disuelta, sino de Israel en relación con Abraham, Isaac y Jacob. Premisa número 3. Si el llamamiento y los dones son irrevocables, entonces no pueden ser transferidos o anulados por un sistema posterior. Ahora, Pacheco querrá refutar diciendo, sí, pero ahora se cumplen espiritualmente en la iglesia, y esa respuesta no resuelve nada. Solo cambia el tema. La pregunta no es si la iglesia recibe bendiciones, que las recibe a través de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es si Dios revocó las promesas nacionales hechas a Israel. Y Romanos capítulo 11 responde con una claridad aplastante, y es no. Ahora voy a profundizar con Ezequiel capítulo 36 y 37, porque estos capítulos destrozan la lectura que tiene Pacheco. En Ezequiel capítulo 36, versículos del 22 al 28, habla de una restauración de la casa de Israel, del rozamiento con agua limpia, del nuevo corazón, del nuevo espíritu, del regreso a una tierra que Dios dio a sus padres. No es solamente una experiencia espiritual, incluye restauración nacional y territorial. Premisa número 2, Ezequiel capítulo 37, versículo del 21 al 28. Anuncia que Dios tomará a los hijos de Israel de entre las naciones y los reunirá en su tierra. Hará de ellos una nación y pondrá a David su rey sobre ellos y establecerá con ellos un pacto de paz. Premisa número 3. Cuando el texto nombra tierra, nación, rey davídico y santuario en medio de ellos, no tienes derecho a vaciarlo todo en una abstracción eclesial. Pacheco tendrá que hacer magia hermenéutica hoy y decir que la tierra ya no es tierra, que Israel ya no es Israel, que David ya no es David y que nación ya no es nación. Y eso no es interpretación, señores. Eso es mutilación del lenguaje profético para salvar un sistema que el texto nunca enseña. Ahora sumo Jeremías y Ezequiel al testimonio de Zacarías, que es un martillo contra la indistinción total. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice que Dios derramará espíritu de gracia y de oración sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, y mirarán al que traspasaron. Zacarías capítulo 13, versículo 1 habla de una fuente abierta para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén. Zacarías 14, 4 afirma que sus pies se afirmarán en el monte de los olivos. Ahora, premisa número 1, el sujeto es concreto. Casa de David, Jerusalén. Premisa número 2, la escena es escatológica y es mesiánica. Y premisa número 3, si el contexto mantiene a Jerusalén y a la casa de David como referentes reconocibles en el desenlace mesiánico, entonces la línea profética hacia Israel sigue viva. Pacheco tratará de absorber todo eso dentro de la iglesia, pero el problema es que la iglesia no agota el significado de Jerusalén, ni de David, ni del Monte de los Olivos. Cuando la profecía usa coordenadas específicas, la honestidad exegética exige tomar en serio todas esas coordenadas, no evaporarlas cuando a algunos les incomodan, ¿no? Romanos capítulo 11 vuelve a cerrar la puerta sobre el reemplazo, con una cadena de afirmaciones imposibles de torcer, sin romper el capítulo completo. Pues la premisa número 1, Romanos 11:25, habla de un endurecimiento parcial de Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Parcial significa que no es total, y hasta que significa que no es final. Premisa número 2, Romanos capítulo 11, versículo del 26 al 27 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Pablo apoya acá porque está citando Isaías 59 del 20 al 21 e Isaías 27:9.
Premisa número 3, el contexto del capítulo distingue repetidamente entre Israel y gentiles. Por tanto, todo Israel no puede simplificar simplemente la iglesia, como lo cree Pacheco, sin destruir la lógica interna del pasaje. Ahora, Pacheco tratará de decir, todo Israel es el pueblo de Dios en sentido espiritual, pero Pablo ya tiene una palabra. Pastor Villamizar, deténgase ahí, escúcheme. Okay. Tiene 12 minutos 38. Lo que pasa es que su cámara está lagueada, o sea, usted no se nota, no se ve nada. ¿Qué está pasando ahí? Es importante que se vea hablando. Es parte de la dinámica de un buen debate. Si se está escuchando, creo que no hay inconveniente. No, tiene que verse contactando, porque entonces parecería que usted está fuera de cámara. Yo no vine a debatir con una fotografía, sino con una persona personalmente en un debate. Yo creo que solucione el problema de su cámara, porque la gente vino a ver un debate. No, nadie quiere patear. Yo creo que le merecemos un respeto a la gente que está viendo el debate. Usted tiene lagueada la cámara, no se ve, usted no se está viendo en el debate. Yo sigo. Pacheco, dame yo decirlo. Como moderador es importante. Escuche, mi querido. Mire, se paralizó la cámara. Parece que usted está leyendo el discurso de apertura y no se nota su... Ahora sí. ¿Usted cree que puede mantenerse así, que no se lague, que se quede directamente así, que se note que está hablando? Porque entonces se está debatiendo con una foto y es verdad, está mal gusto. Pero no es tanto por el debatiente actual, sino porque la gente lo está exigiendo en el chat también. Ok. ¿Cree que puede? Ahí tiene 12 minutos. Yo no puedo hacer nada por el internet, pero si el debatiente contrario está tan nervioso que no puede. Escuche, pastor. No es por el debatiente contrario, es que hay reglas en los debates en internet, especialmente como esta, y se tiene que tener cara a cara, porque es un cara a cara. Pero aquí se está viendo, ahí se está viendo. Yo estoy viendo una foto, tengo que ser sincero, es una foto, y la pero gente no es una foto, yo me estoy moviendo, ahora los hermanos están diciendo en el chat. Puede quedarse así, excelente, mejor. Entonces continuemos. ¿Está listo para continuar? 12 minutos con 38 le tengo. Ok. Premisa número 3, el contexto del capítulo. Se frizó de nuevo la foto. Ay, pero dejen el nervio. ¿Están asustados o qué pasa? No. A mí me parece esto totalmente absurdo porque él me está escuchando. Querido pastor, recuérdese que... dos interrupciones y mire, se está moviendo. No, pero cuando usted habla no se mueve. De hecho, cuando usted confirme, cuando se termine de grabar este video, que usted lo vea, va a darse cuenta que está frisado. No es para enturbiarle su presentación. Es porque escuchar. Por exigencia de respeto. Ya me han interrumpido 2 veces, 3 con esta. Ok, vamos a quedar de acuerdo en esto. Que termine entonces sin interrupciones estos minutos, bueno, el tiempo que les resta de su exposición, aunque la foto va a quedarse así, ustedes saben. Y luego entonces que continúe sin problema, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer, porque ya para la siguiente... ¿Te puedo hacer una recomendación? Quita el fondo que tienes porque consume quizá demasiada memoria RAM y eso hace que te laguees. No te lo estamos diciendo porque tengamos miedo, sino porque estamos en un debate que exige... Tú me exigiste academicidad, tú me exigiste todo este tipo de cosas y fue tu mensaje. Yo creo que la gente se merece eso. Estás paralizado en una foto, entonces la gente merece un buen debate. ¿Sí? No es porque tengamos miedo ni nada de esas cosas. El problema tampoco es para enturbiarte tu presentación. Lamentablemente pues, me han interrumpido mi exposición, pero no importa, yo no tengo problema con eso, yo sigo adelante. Dale. No, claro, pero mira, por ejemplo. En esto la cámara, alguien que dice prende la condensada cámara, ¿ves? O sea, cuando acabe vuelva a funcionar la cámara, ¿ves? No es una cuestión para entorpecer tu trabajo. Si no es por causa de la gente. Sigamos con el debate. Continúa. ¿Estás listo? Voy a darle play. Claro, estoy listo. Continúa, dale. Ok, premisa número 3. El contexto del capítulo distingue repetidamente entre Israel y los gentiles. Por tanto, todo Israel no puede significar simplemente la iglesia sin destruir la lógica interna del pasaje. Pacheco tratará de decir todo Israel es el pueblo de Dios en sentido espiritual, pero Pablo ya tiene una palabra para los gentiles y es gentiles. Ya tiene una palabra para iglesia y es iglesia. Y aquí elige decir Israel dentro de la argumentación que contrasta a Israel con los gentiles. Ahora, cambiar el significado en el versículo es totalmente un truco, no es una lectura seria. Y aquí dejo sellado el segundo gran argumento con su silogismo. Premisa mayor: si Dios prometió a Israel una continuidad nacional, una restauración futura y un llamamiento irrevocable, entonces la iglesia no puede haber reemplazado a Israel.
Premisa menor, Dios prometió exactamente eso en Jeremías capítulo 31, versículo del 35 al 37, Ezequiel capítulo 36, 37, Zacarías capítulo 12, versículo 14, en Romanos capítulo 11, versículo del 25 al 29. En conclusión, por tanto, la iglesia no reemplaza a Israel. Y ahora destruyo la respuesta típica. La iglesia es el verdadero Israel y por eso hereda todo. No confundas participación con sustitución. Los gentiles participan de la raíz y de las bendiciones del pacto. Sí, pero Romanos 11 jamás dice que por eso dejan de ser injertados y se convierten en el Israel étnico pactual. Pacheco quiere que la inclusión de gentiles implique la cancelación de Israel. Y Pablo enseña exactamente lo contrario. La inclusión de gentiles sirve para provocar a celos a Israel y abrir el camino para una futura restauración. Ahora, el sistema de Pacheco no solo falla, contradice el propósito apostólico del texto. Tercer argumento, la iglesia participa en bendiciones prometidas a Israel, pero esa participación no borra a Israel como sujeto de las promesas. Premisa número 1, Hechos capítulo 15, versículo del 14 al 18, muestra a Santiago explicando que Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y luego cita Amós capítulo 9, versículo del 11 al 12, sobre la restauración del tabernáculo caído de David. El orden es revelador. Primero la inclusión de los gentiles, luego la restauración davídica. Premisa número 2, Romanos capítulo 15, versículo del 8 al 9, dice que Cristo vino a servir a la circuncisión para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Dos líneas, un mismo Cristo, sin confusión. Premisa número 3, si las promesas a los padres siguen siendo confirmadas y si los gentiles entran por misericordia, entonces la participación gentil no revoca el destino de Israel. En este debate verán cómo Pacheco tomará cada texto de inclusión y lo convertirá en un borrador, pero la Biblia presenta la inclusión de gentiles como la expansión del plan, no como la liquidación del destinatario original. Ahora voy a blindar la exposición con Apocalipsis porque algunos creen que el último libro de la Biblia liquida toda expectativa particular para Israel, y no es así. Apocalipsis capítulo 7 presenta primero 144,000 sellados de las 12 tribus de los hijos de Israel, y luego una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Premisa número 1, el pasaje distingue entre tribus de Israel y naciones. Premisa número 2, aun concediendo elementos simbólicos, el símbolo sigue siendo inteligible. Tribus no significa automáticamente iglesia indistinta. Premisa número 3. Si Juan quisiera simplemente decir la iglesia, tenía maneras de hacerlo sin enumerar tribus. Además, Apocalipsis 21 habla de la Nueva Jerusalén con 12 puertas y los nombres de las 12 tribus de Israel y 12 fundamentos con los nombres de los apóstoles del Cordero. Israel y la iglesia aparecen en armonía gloriosa, no confundidos en una masa uniforme. El diseño del canon termina como empezó: diversidad ordenada bajo el señorío del Cordero, no sustitución caótica inventada por sistemas humanos. Ahora llego al punto escatológico, porque aquí muchas construcciones de Pacheco se van a exhibir con mayor debilidad. La Biblia enseña una venida visible, corporal y gloriosa de Cristo. Hechos capítulo 1 versículo 11 dice: este mismo Jesús así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: todo ojo le verá. Zacarías 14:4 se afirmará en sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Premisa número 1, la ascensión fue visible y corporal. Premisa número 2, la venida prometida se escribe en continuidad con esa visibilidad y corporeidad. Premisa número 3, por tanto, no puede ser reducida exhaustivamente a un juicio invisible y meramente provincial en el año 70. Pacheco quizá dirá que hay lenguaje profético de juicio en la nube del Antiguo Testamento, correcto, pero eso no autoriza a vaciar todos los textos de parousia en ese molde. Y hay juicios históricos, sí, pero también hay una venida final, manifiesta. Quien colapsa ambas cosas para salvar su sistema termina debilitando la esperanza cristiana básica. Y aquí conecto esto con Israel. Cuando la teología de Pacheco reubica masivamente el cumplimiento profético en el año 70, crea un efecto en cadena. Jerusalén se vuelve un símbolo, Israel se evapora, las tribus se vuelven metáforas y la restauración prometida se disuelve en una eclesiología hipertrofiada. Pero Lucas capítulo 21, versículo 24 habla de Jerusalén hollada por los gentiles hasta que, repito, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y ese hasta que es letal para la indistinción.
Premisa número 1, Jerusalén sigue siendo Jerusalén. Premisa número 2, los tiempos de los gentiles tienen un límite. Y premisa número 3, un límite implica una fase posterior. Además, Mateo 23, del 37 al 39, muestra a Jesús hablando de Jerusalén y diciendo que no le verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿hay juicios? Sí, pero también hay expectativa futura. Y Pacheco quiere un punto final donde el texto deja una pausa abierta y donde la escritura deja esperanza para Israel. Pacheco intenta imponer clausura, pero eso es teología contra el texto. Un minuto. Ahora, voy a lanzar un minuto. Me voy a adelantar acá en la exposición. Dice, voy a sintetizar los 3 silogismos para rematar oralmente con contundencia. Primer silogismo: si el Nuevo Testamento distingue entre judíos, gentiles e iglesia, y si Cristo habla de las 12 tribus de Israel como referente futuro, entonces Israel y la iglesia no son idénticos. Pero el Nuevo Testamento y Cristo hacen exactamente eso, por lo tanto no son idénticos. Segundo silogismo: si las promesas a Israel son irrevocables, nacionales y futuras, entonces la iglesia no puede haber reemplazado a Israel. Pero Jeremías 31, Ezequiel 36, Zacarías 12 y Romanos 11 enseñan precisamente eso. Por lo tanto, la iglesia no reemplaza a Israel. Tercer silogismo: si la inclusión de gentiles en Cristo significa participación y no abolición del destinatario original, entonces la unión en Cristo no elimina la distinción profética de Israel. Pero Romanos 11, Romanos 15, Hechos 15 y Hebreos 8 enseñan participación sin cancelación. Por tanto, la tesis de Pacheco se derrumba. Pacheco no podrá demostrar nada, solo confunde categorías en la Biblia y las mantiene separadas. Tiempo. Bueno, 20 minutos exactos, de unos 10 segundos para que pudiese finalizar la parte. Okay. Muy bien, ahora vamos a entrar al siguiente round, que tiene que ver con los 15 minutos de refutación de cada uno. Pero antes quiero aclarar lo siguiente, Pastor Villamizar. Yo sé que tengo entendido que usted eligió... no se preocupe, dele plomo, sigamos con el debate, no hay que aclarar. Yo sé que tengo entendido que usted también participó y eligió que este canal estuviese representando el debate, así que primero lo agradezco y segundo, quiero que sepa que no estamos en un territorio hostil. Cuando se le dijo eso, no es por temor, ni por miedo, ni por entorpecerle el discurso, es que literalmente se le frizó la cámara. Entonces el objetivo directamente es que se pueda debatir, que se vea el desarrollo, el rasgo, que se sienta que es un cara a cara, porque cuando tú hablas con una cámara frente a una cámara apagada o con una foto, uno no solamente le siente como una falta de respeto ante el debate, sino ante el público que está consumiendo el contenido. Sé que no es culpa suya, nada que ver, pero es para que sepa, no es intentando boicotear su presentación, es para que se pueda socializar directamente con ella. Dicho esto, entonces, vamos entonces con el hermano Pacheco. 15 minutos, ¿listo? ¿Para la contrarrefutación? Sí, ¿me avisas cuando falte un minuto, por favor? Sí, no te preocupes. Ok, gracias. Muy bien. Bien, hermanos, primero quiero pedirles una disculpa, ¿no?, por este bodrio de debate, porque literalmente no está en mis manos, ¿no? No es mi culpa. Yo esperaba haber ofrecido un debate de mucha más altura, pero bueno, ya saben lo que está aquí, ¿no? Estoy debatiendo literalmente contra ChatGPT y una cámara apagada. De hecho, ustedes van a encontrar constantemente esas frases con el tiempo, ¿no? Precisión quirúrgica, el sobreénfasis de ChatGPT. Es muy común. La gente pronto se va a dar dando cuenta de que estas frases de ChatGPT son cada vez más comunes. De hecho, es cansado escucharlas, ¿no? Las escuchas en todas partes ahora mismo. Bueno, vamos a empezar con la refutación, ¿no? Él dice que una cosa es la salvación y otra cosa es las promesas étnicas, ¿sí? Que las promesas étnicas se mantienen y que él no ha negado la salvación. El Señor tiene un problema, ¿no? Porque la promesa a Abraham desde un principio fue la justicia, y eso nos lo dice Gálatas, y la justicia es un elemento soteriológico para que lo sepa. O sea, en Gálatas las promesas que se le hicieron a Abraham no son étnicas y luego aparte son soteriológicas. Gálatas capítulo 3 dice la Escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas. Ahí está Génesis capítulo 12, que usted dice que tiene que tener un cumplimiento futuro. Acá Pablo está diciendo que ya se cumplió. Su problema, y lo dije desde el principio, el problema es leer el Antiguo Testamento sin la luz del Nuevo Testamento y sobre todo imponiendo categorías modernas a la lectura midráchica de los apóstoles. Por eso no entiende lo que significan estas cosas y no lo culpo, porque al hacer esa distinción entre Israel y la iglesia, usted cree encontrar las promesas a Israel en el Antiguo Testamento y a la iglesia en el Nuevo Testamento, y es paupérrimo, por supuesto, porque bajo esa óptica entonces Pablo es un mentiroso. Yo no veo ninguna razón para que usted no termine abrazando el judaísmo, porque si usted tiene un compromiso tan fuerte con las promesas étnicas, ¿qué le impide a usted hacerse judío? Habiendo separado a la iglesia de Israel, usted brega por el cumplimiento de las promesas étnicas que Pablo no bregó por ellas. Muy bien, dice que la Biblia distingue entre Israel, gentiles e iglesia. Esto es de niños, ¿no? Por supuesto que en 1 Corintios capítulo 10 hay una advertencia y hay una distinción. Nuestros padres, fíjese que él está escribiendo a los gentiles, nuestros padres, Señor.
¿Por qué le dice a los gentiles nuestros padres? A ver, explíquenos, Señor. ¿Por qué Pablo, cuando le escribe a la iglesia gentil de los Corintios, le dice, nuestros padres en el desierto recibieron las bendiciones espirituales que nosotros, la iglesia, estas cosas acontecieron, versículo 11, y están escritas para amonestarnos a nosotros? Entonces, nadie ha negado que exista una etnia. De hecho, les dije, este señor viene a pelearse con un mono de paja, que es la teoría del reemplazo. Él piensa que yo niego que existan judíos. Él piensa que yo niego que exista gente de Israel. Viene a pelearse con un mono de paja, apaga la cámara, prende ChatGPT y se agarra como un perico, así cualquier cosa, ¿no? Entonces, continúo. Dice que el Nuevo Testamento distingue esos tres grupos en el mundo actual. Pero sí, lo que usted tiene que mostrar es que sean tres pueblos de Dios con pactos distintos, eternamente separados, cuando el contexto muestra todo lo contrario. Judíos es igual al Israel étnico, muchos todavía en incredulidad. Gentiles, los pueblos del mundo, griegos, romanos. La iglesia de Dios, los llamados de entre judíos y gentiles que ya creen en Cristo. Las promesas cumplidas según Gálatas a Abraham fueron justamente la justicia para todas las naciones de la tierra. Ahora él dice que no puede ser así porque tiene que haber un cumplimiento de las 12 tribus. Mira lo que dice la Biblia respecto a esas 12 tribus, porque obviamente usted lee de forma hiperliteralista los textos cuando le conviene y cuando no le conviene los lee de otra forma. Efesios 2 capítulo 20 nos habla justamente de este juicio que los apóstoles harán al ser ellos quien juzguen al mundo. ¿No sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles? Efesios 2:20, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿No están ellos gobernando y juzgando sobre ese fundamento? Pero por supuesto, Pablo dijo, el día en que vosotros seáis juzgados por mi evangelio. Ahí está cumplido justamente lo que usted ve como algo futuro y separado de la iglesia. Apocalipsis capítulo 21, la Nueva Jerusalén, que es la esposa, la iglesia, Apocalipsis 21, capítulo 9, tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel y 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles. ¿Se da cuenta? Ahí están agrupados totalmente en lo que es la Jerusalén celestial, que es nuestra madre que procede del cielo. Usted tiene una Jerusalén acá esclava, a la cual usted le da el mote de pueblo escogido, que produce hijos para esclavitud, hijos de Agar, como dice Gálatas, Pablo dice en Gálatas, y me dice que tiene promesas que se tienen que cumplir. Pues no, las promesas según Gálatas dice que se cumplieron porque eran la justicia. Entonces, ¿ve usted la unidad? Las 12 tribus y los 12 apóstoles aparecen juntos en la ciudad final. No hay dos ciudades, no hay dos pueblos gobernando por separado, no hay dos promesas, hay una sola Nueva Jerusalén donde Israel y la iglesia se cumplen en Cristo. Entonces la iglesia es el cumplimiento del Israel de Dios, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 16. Ahora, fíjense qué interesante. Yo les dije ahorita cuando inició la primera tesis, él cita Jeremías 31. Ese nuevo pacto de Jeremías 31 se nos ha citado en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 se encuentra en el Nuevo Testamento. Está dirigido justamente a la iglesia gentil, que él dice que tiene una separación y es un paréntesis. Entonces lo que él hace es muy astuto. Jeremías 31, 33, él no puede refutarlo, entonces se brinca hasta el versículo 35. Y en el versículo 35 él encuentra dos palabras muy astutamente, nación y eterna. Y dice, y en el versículo 35 de Jeremías y en Ezequiel dice que la nación tiene que ser eterna, pero no nos dice quién es esa nación. Por eso la primera pregunta que yo le hice fue justamente esta, ¿quién es esa nación? Porque resulta que el título de nación, Pedro se lo aplica como judío a la iglesia. Vosotros sois nación santa. Y por eso la segunda pregunta que le hice yo de Lucas, ¿cuál es esa nación que le sería dado el reino? Usted dijo, no, hay una distinción. No, usted sabe muy bien que todas esas promesas que vienen en Jeremías y que vienen en Ezequiel alcanzan su clímax en la iglesia, y por eso Pedro le aplica todos estos términos a la iglesia sin ningún problema, siendo el mismo judío. Pedro pudo haber dicho, miren, las promesas terrenales son para nosotros como judíos, pero para ustedes son las celestiales. Pedro no hace esas distinciones. Pedro dice, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y está cumpliendo efectivamente Éxodo capítulo 19. Y está cumpliendo justamente Jeremías capítulo 31. ¿Qué quiere decir? Que el pacto eterno con la nación sigue, porque nosotros formamos parte de la alianza eterna del nuevo pacto bajo mejores promesas con Cristo Jesús. Entonces, el nuevo pacto de Jeremías 31 y 35 está cumplido plenamente en la iglesia, que es el Israel de Dios, que es una nación santa, es un pueblo escogido eterno desde antes de la fundación del mundo. Usted está leyendo la Biblia con los lentes de Derby. Si lo leyera con los lentes de Pablo sería distinto, ¿no? Con los lentes de los santísimos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que son la piedra, que son los que pusieron los fundamentos sobre los cuales nosotros edificamos como piedras vivas. Luego nos dice una frase, ¿no? Los dones son irrevocables. Sí, sin lugar a dudas, pero no para un Israel étnico, pues no todos los que descienden de Israel son Israel. De hecho, ese texto lo obvia una y otra vez. Fíjense cómo Romanos 8, 9 y 10 ni lo toca, porque él sabe que ese texto es demoledor, porque si no todos los que descienden de Israel son Israel, ¿dónde queda su Israel étnico? A ver, que me diga, es Israel que está allá en Medio Oriente, que él dice que es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo escogido que merecen las promesas. ¿Y por qué se van al infierno? Si los escogidos, según Romanos 8, han sido glorificados y están también en la justicia de Dios, cumpliendo la cadena de oro de Romanos 8, 29. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tiene que ver ese pasaje de Romanos 8 y de Romanos 9? Porque sabe que no todos los que descienden de Israel son Israel. Los dones irrevocables no son para una etnia. De hecho, Romanos capítulo 11 dice así, Israel no alcanzó lo que buscaba.
Escuche bien, se lo voy a volver a repetir. Romanos capítulo 11. Israel no alcanzó lo que buscaba. Si usted dice que hay promesas para un Israel étnico, ¿por qué Pablo lo contradice y le dice Israel no alcanzó lo que buscaba? ¿Quién lo alcanzó? Romanos 11, versículo 10. Los escogidos. Si son escogidos, entonces es por gracia y no es por etnia. Si no es por etnia, a usted se le cayó todo el discurso de la distinción entre Israel y la iglesia. ¿Ve? Por eso ellos nunca citan Romanos 8, 9 y 10. Y por eso quieren meter esas distinciones forzadas. Aíslan totalmente los pasajes. Romanos 11, sí, pero léanos Romanos 8, Romanos 9 y Romanos 10. Porque ahí en Romanos 11, este pasaje usted lo obvia. ¿Quiénes son los que no alcanzaron? Si usted dice que todo el Israel étnico tiene que recibir promesas, entonces ¿por qué dice acá Pablo que no alcanzaron lo que buscaban? ¿No estaban buscando esas promesas, Villamizar? ¿No estaban buscando justamente esas promesas que usted les quiere impactar? Sin embargo, dice los escogidos. Y si es escogido, entonces sí es soteriológico. Y esa distinción que usted quiere hacer con esas promesitas étnicas, separarlas de las promesas espirituales, no lo hace Pablo. Porque si son escogidos, es soteriología. Y si es soteriología, tiene que ver con la elección. Y si tiene que ver con la elección, tiene que ver con la salvación. Y lo que usted ve como algo futuro, cumplirse con piedras por las cuales allá ustedes andan babeando, Pablo dice, no, la Jerusalén actual está esclava, produce hijos para muerte. Después nos cita Ezequiel capítulo 37 y dice ahí que tiene que venir un cumplimiento de la tierra futuro. Qué raro, ¿no? Abraham no esperaba ninguna tierra y es el heredero de las promesas, según usted, al que se le hicieron las promesas, según Génesis capítulo 12, según Génesis capítulo 15, según Génesis capítulo 17. Pero Abraham no esperaba ninguna tierra. Miren otra vez, él no lee los textos a la luz del Nuevo Testamento. Él no lee los textos a la luz del Nuevo Testamento. Él lee ahí que a Abraham se le hicieron promesas y entonces obvia todo el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento nos dice que Abraham no esperaba tierra, sino que anduvo como extranjero y advenedizo habitando en carpas, esperando la ciudad celestial. Entonces resulta que al que se le hicieron las promesas, en realidad nunca le interesó la tierra, sino que esperaba una ciudad celestial. Ah, pero es que él dice que la ciudad celestial y las promesas espirituales son para la iglesia. Pero Abraham resulta que es la parentela donde vienen los judíos, que él dice que son el pueblo escogido. Recibió la herencia celestial, la que está esperando junto con Jacob, junto con Isaac, junto con nosotros. ¿Qué pasó? Que no hay distinción. De hecho dice que si él hubiera querido tierra, él se hubiera podido regresar, dice Hebreos capítulo 8, 9 y 10. Pudo haber regresado a la tierra donde fue sacado. Pero Abraham sabía que el reposo era Cristo y que había una ciudad celestial cuyos cimientos no son temporales, sino que tiene por arquitecto a Dios. ¿Usted dice que la promesa es incondicional? Claro que sí. Un pacto existe hasta que muere el testador. Muerto Cristo, estamos bajo mejores promesas. Y por eso dice que si José hubiese podido darles el reposo, no hablaría después de otro reposo, como dice Hebreos capítulo 4. Cristo es el pacto incondicional, no Abraham. Por eso Gálatas capítulo 3 dice así: a Abraham fueron hechas las promesas y no a su simiente, sino a su simiente Cristo. El pacto incondicional es con Cristo. El pacto incondicional no es con la sangre. El pacto incondicional no es con la circuncisión. El pacto incondicional no puede ser con la etnia porque Abraham no era judío. Ay, mi madre. Abraham no era judío, apúntele bien. Abraham era de Irak, de Ur de los Caldeos. Y las promesas con Abraham se cumplieron siendo 430 años antes de que viniera la ley. Apúntele. Aparte, toda esa tierra que usted dice que Dios le da a Israel, Pablo dice que simboliza a Agar. Miren, van a decir que nosotros espiritualizamos los textos y espiritualizan. Pablo mismo, ellos no leen con los ojos de Pablo. Ellos no leen con el método Mireshi con los apóstoles. Ellos leen desde el método talmúdico, donde quieren promesas literales del Antiguo Testamento. Pablo dice que esa Jerusalén que usted dice que se le prometió a los judíos es esclava. Esta esclava y produce hijos de muerte. De hecho, lo representa con dos montes. Esos judíos que usted dice que tienen que recibir promesas, Pablo les llama Agar, hijos de Agar. La mayor ofensa que se le puede decir a un judío: hijo de Agar, hijo de Ismael, hijo de la carne. Y la carne persigue a los espirituales. De manera que los hijos de la promesa que merecen la tierra son los hijos de Abraham. Los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Pero resulta que Abraham no esperaba ninguna tierra, gente. Entonces, ¿cuál es esa tierra? El reposo es Cristo, como dice Hebreos capítulo 10. Esperen esa tierra que tiene por nombre nuestra madre, la Jerusalén celestial que desciende de arriba, que tiene por cabeza a Cristo. Después nos cita Zacarías capítulo 12, versículo 10. Miren, este es el ejemplo más claro de la paupérrima lectura que hacen ellos de los textos. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y mirarán a mí, a quien traspasaron. Él dice, eso tiene que cumplirse en el futuro porque Israel tiene que merecer. Qué raro, porque Juan toma ese pasaje y en Juan capítulo 19, versículo 37, literalmente dice que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo cumple Zacarías y dice, para que se cumpliera, mirarán al que traspasaron. Y entonces, ¿qué dice? Al verse superado con el pasaje, dice, sí, ahí se cumple esa parte, pero tiene que venir otro cumplimiento. Otra vez, ellos son más sabios que los apóstoles. Ellos son más inteligentes, más iluminados, más inspirados. Vayan ustedes a ver. ¿Qué les dije de Amós capítulo 9? ¿Notaron lo que les dije? Santiago no hace ni la correcta lectura según él. Porque Amós solo habla de la inclusión de los gentiles, que es la restauración del tabernáculo de David, pero él dice que ese es el principio solamente. En el futuro
En el futuro viene la plena restauración de Israel. Eso no dice Santiago, eso no dice Hechos 15. Los apóstoles que están inspirados no nos enseñaron eso. Los apóstoles dijeron, la restauración del tabernáculo de David se cumplió con la integración de los gentiles. Él dice que no, él dice que Santiago se equivocó y que tiene que venir otro cumplimiento futuro. Otra vez, ¿por qué tiene que hacer esto? Él tiene que hacer mentiroso a Pablo, mentiroso a Santiago, mentiroso a los apóstoles, porque él tiene una distinción ahí. Él dice, Jerusalén sigue siendo Jerusalén, nadie lo niega, la Jerusalén geográfica sigue existiendo, pero la Biblia no dice que por eso tenga un futuro eterno separado de la iglesia como capital del Israel étnico, eso lo enseña usted. Y Pablo lo deja clarísimo en Gálatas capítulo 4, escuche bien, porque Agar, escuche bien, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén, dígalo conmigo, Agar, que es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual. Si la Jerusalén actual está en esclavitud con sus hijos, entonces ¿de qué sirven las mentadas promesas que usted le tiene futuras en Jerusalén? En cambio, dice Pablo, la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros. ¿Cómo que la Jerusalén es madre de todos nosotros si nosotros somos gentiles? Somos un paréntesis, somos la bichotita, somos la iglesia que a Jesucristo se le ocurrió en Mateo 16. ¿Cómo que esa es nuestra madre? Siempre fue el plan de Dios. Nosotros siempre fuimos hijos de Jerusalén. Nada más que como Abraham y como somos hijos de Abraham, sabemos que la promesa nunca fue una tierra, porque eran sombras que se cumplían en Cristo. Y entonces tenemos el cumplimiento de Cristo como la unidad de todo el pacto, donde Cristo supera esas sombras como antitipo de los tipos y cumplen perfectamente lo que nosotros enseñamos en la unidad del pacto. Después fíjese usted lo que va a decir este señor. Dice que Dios tiene que cumplir sí o sí las promesas nacionales. ¿Qué es una nación? Pregúntele al Señor qué es una nación, porque para él la nación está asociada a la etnia. En otro tiempo los judíos se asociaron por la lengua. Pregúntele, yo le pregunto a ver si me puede contestar en el momento de refutación, ¿qué es un judío? A ver si me puede responder. Y ahí va a empezar a tropezar como loquito porque obviamente no sabe lo que es un judío. Para empezar, porque Pablo espiritualiza el término judío y dice, vosotros son los verdaderos judíos, los que tienen la circuncisión del corazón. Pero él tiene dos grupos. Él tiene a los judíos verdaderos circuncidados de corazón y él tiene a los otros judíos ahí en Medio Oriente que les llama pueblo escogido, que dice que tienen que recibir promesas. Entonces, esta división que él hace es paupérrima, es grotesca, es burda, porque tiene a personas literalmente que tienen el espíritu del anticristo, que niegan la encarnación del Hijo de Dios, niegan la resurrección, niegan al Padre, niegan al Hijo. Me dice, no importa, ellos son judíos y merecen las promesas. Pablo dice todo lo contrario. Pablo dice, porque no es judío el que lo es exteriormente en la carne. Entonces, fíjense ustedes nada más esto. A ver si él en el tiempo de refutación me responde quién es judío. Porque el tipo dice que los judíos que están allá en Medio Oriente son herederos de las promesas nacionales. Y Pablo dice, esos no son judíos. Los judíos verdaderos no son los que tienen compromiso con la etnia, con la circuncisión, sino los que han sido circuncidados en el corazón. Quiere decir que nosotros somos los verdaderos judíos y linaje de Abraham. Esos son un pueblo pagano. Ahí se lo dejo. Y si los judíos niegan al Padre porque no reconocen a Jesucristo y vosotros, si no creéis en el Hijo, no tenéis al Padre. Nada más. Okay. Aquí tenemos 14 minutos con 26 segundos. Ya entonces entramos a los 15 minutos del pastor Villamizar. Mientras tanto aviso, somos más de 2.730 personas. Esto está bien interesante, el chat está bien intenso y creo que hay mucho que decir. Así que, pastor Villamizar, sus 15 minutos cuando esté listo, por favor. Nunca había visto a Pacheco tan nervioso como para decir que su oponente es ChatGPT. De verdad que es una tristeza y decir que yo congelo la cámara es algo muy triste también. De verdad que se nota su nerviosismo. Pero le voy a responder. Yo no voy a acudir a la persona, sino a los argumentos, Pacheco. Gálatas, capítulo 3, uno de sus refugios favoritos. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente de linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Y el otro es Gálatas 3:16. Pero voy a ir uno por uno, mire, Pacheco, para que se dé cuenta. Y dice, por tanto la iglesia es Israel. Y esa conclusión no se sigue. Gálatas capítulo 3 enseña que la justificación y la herencia vienen por la fe en Cristo, no por la ley. Y que en ese sentido no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni varón, ni mujer, según Gálatas capítulo 3:28. Pero nadie serio concluye aquí que las diferencias entre varón y mujer dejaron de existir ontológicamente. El punto es igualdad de acceso a la salvación y a la herencia, no una abolición de la distinción histórica o funcional. Premisa número 1, Abraham es padre de los creyentes. Y número 2, participar de las promesas abrahámicas no equivale a agotar todas las promesas específicas hechas a la nación de Israel. Número 3, por tanto, Gálatas 3 destruye el exclusivismo judío, no una continuidad profética de Israel. Pacheco fuerza el texto más allá de su intención. Pero en Gálatas 3:16 también, donde dice a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente,
fíjese algo muy importante y escuche bien porque aquí es donde el argumento se desploma totalmente. Y es que en Gálatas 3:16, él viene como si hubiera encontrado la llave. ¡Ay, aquí descubrí, se borró Israel! No, y no es así. Lo único que hace es exhibir una lectura atropellada del texto, porque Pablo dice que la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, y que esa simiente es Cristo, y perfecto, amén aquí a todo. Pero nadie discute eso. Lo que sí discuto y destruyo es tu salto ilegítimo, casi acrobático de la simiente, que la simiente es Cristo, y por lo tanto Israel y la iglesia son exactamente el mismo pueblo en todo sentido. Y eso no está en el versículo, no está en el contexto, no está en Pablo, no está, la única parte donde está es en su sistema de creencias, ¿no? Que le exige al texto decir más de lo que dice. Gálatas 3:16 no es un discurso sobre la anulación de Israel, es un argumento sobre la centralidad de Cristo en la promesa abrahámica. Pablo no está redefiniendo Israel, está identificando al heredero mesiánico. Y por si fuera poco, uno de los versículos después de Gálatas 3:29 no dice que la iglesia sea Israel, dice que si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. Pero voy a seguir más adelante con Efesios. De ambos pueblos hizo uno. ¡Ay, aquí se acabó! Sí, mire. Dice el pasaje, creando en sí mismo de dos, uno solo y un nuevo hombre. Excelente, yo eso lo creo. Cada palabra de lo que dice lo creo. Pero escuche bien lo que el texto dice y lo que no dice. Número uno, el texto parte de dos grupos reales. Los de la circuncisión y los de la incircuncisión, judíos y gentiles. La obra de Cristo crea paz y acceso común al Padre, formando un solo cuerpo. Y número 3, nada en el pasaje dice que las promesas nacionales hechas a Israel fueron anuladas, transferidas o redefinidas exhaustivamente a la iglesia. Un solo nuevo hombre no significa que todas las distinciones históricas desaparecen. Del mismo modo que un matrimonio crea una unidad nueva sin borrar la identidad, y ya le coloqué el ejemplo. Pacheco toma un texto sobre la reconciliación y lo convierte en un texto sobre la sustitución. Pero es un asalto ilegítimo. Efesios 2 une a judíos y gentiles en Cristo, pero eso no autoriza a decir que Israel deja de ser Israel. Ahora, Pacheco también intenta usar linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y Pacheco dice, ¿ves? Esos títulos eran de Israel y ahora pertenecen a la iglesia, asunto cerrado. No. Asunto apenas comenzado. Número 1, que la iglesia reciba un lenguaje sacerdotal y pactual demuestra participación en los privilegios del pueblo de Dios, no la anulación de cada promesa histórica hecha a Israel. Número 2, el Nuevo Testamento aplica a la iglesia categorías del Antiguo Testamento de forma tipológica, ética y cultural constantemente, pero eso no elimina el cumplimiento futuro de las promesas dadas a Israel. Y número 3, el uso de una categoría no acota su alcance. Por ejemplo, el Mesías es llamado el hijo de David, pero eso no vacía la promesa davídica, la culmina. De la misma forma que la iglesia sea nación santa no significa que Jeremías 31, Romanos 11 queden sin referente israelita. Pacheco arma una falsa dicotomía. O es la iglesia o es Israel. No, la Biblia enseña algo más glorioso. La iglesia participa, pero Israel no desaparece. Ahora voy a neutralizar Romanos 9:6. Y este texto fue muy usado y es muy usado siempre por Pacheco. No todos los que descienden de Israel son Israel, ¿no? Entonces él dirá, ahí está el verdadero Israel, es espiritual, no es nacional. Pero Pablo no está diciendo que Israel nacional dejó de existir. Está diciendo que dentro de Israel nacional no todos pertenecen al remanente creyente. Número 1, el mismo versículo presupone a Israel según descendencia, porque dice los que descienden de Israel. Número 2, Pablo desarrolla luego la idea de elección dentro de la historia de Israel. Isaac no Ismael, Jacob no Esaú. Y número 3, la existencia de un remanente fiel no niega la nación, la presupone. Es absurdo usar la categoría de remanente para borrar el conjunto del cual el remanente es remanente. Además, Romanos 11 retoma precisamente ese tema y concluye con la futura salvación de Israel. Entonces, usar Romanos 9:6 para probar el reemplazo es sacar el texto de la secuencia argumentativa. Romanos 9 al 11 no es una lectura contextual, es mutilación selectiva lo que está haciendo. Ahora, sí,
Pacheco sigue con Romanos capítulo 2, Filipenses 3, donde dice, no es judío el que lo es exteriormente y nosotros somos la circuncisión. Y aquí Pacheco se emociona porque cree que tumba a Israel, pero no la tumba. Solo ha demostrado que distingue entre crítica espiritual y reemplazo pactual. Y número 1, Romanos 2 corrige la falsa confianza del judío incrédulo que posee la ley y la circuncisión externa sin obediencia del corazón. Y en Filipenses 3, versículo 3, contrasta con los verdaderos adoradores, los judaizantes que confían solamente en la carne. Ninguno de esos textos enseña que la nación de Israel deja de existir como referente en el plan de Dios. Enseñan algo que yo afirmo sin reservas: la realidad espiritual es superior al rito externo, pero de eso no se sigue que Jeremías 31, Ezequiel 36, Romanos 11 queden anulados. Ahora, Pacheco confunde una denuncia contra el formalismo con la abolición del sujeto histórico de las promesas, y esa confusión le cuesta la discusión, le cuesta el debate. Ahora, Gálatas 6:16, el Israel de Dios, un texto muy citado y muy abusado aquí en este caso. Ahora, Pablo llama a Israel a la iglesia, caso resuelto, dicen algunos. No, es que no es caso resuelto, es que incluso uno entendería que Pablo incluyera a los creyentes en un sentido amplio. Eso no bastaría para negar la distinción entre Israel y la iglesia, entre todos los demás pasajes clarísimos. Pero además el texto admite con toda legitimidad la lectura de que Pablo bendice a dos grupos relacionados: a todos los que anden conforme a esta regla y al Israel de Dios. Hebreos 8 lo usó también. Y el nuevo pacto, ¿no? Entonces Pacheco dice, el nuevo pacto se cumple en la iglesia porque tanto Israel quedó absorbido allí. No. Otra vez la conclusión no se sigue. Hebreos 8 cita a Jeremías 31, donde el nuevo pacto es hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Número 1, el nuevo pacto fue prometido explícitamente a Israel y Judá. Número 2, la iglesia participa en sus bendiciones presentes por la unión con el Mesías, mediador del pacto, según Hebreos 8 y 9. Número 3, participar del pacto por medio del Mesías no significa cancelar al destinatario original mencionado por el profeta. De hecho, Jeremías 31 sigue siendo la base. Entonces el texto sigue testificando a favor de Israel, no contra Israel. Pacheco usa el cumplimiento inicial de la iglesia para negar el cumplimiento pleno respecto a Israel, pero el Nuevo Testamento no hace eso, al contrario, muestra inauguración. Ahora, él dice, la palabra iglesia se usa en el Antiguo Testamento, eclesia, ¿no? Por lo tanto, la iglesia siempre ha existido, ¿no? Y tomando esto de la Septuaginta, el uso de la Septuaginta. Ahora, en la traducción griega del Antiguo Testamento, eclesia aparece aproximadamente 100 veces y se usa casi exclusivamente para traducir del hebreo kahal, que se refiere a la asamblea de convocados con un propósito específico, ni siquiera lo que cree él, porque él cree es en un remanente en el Antiguo Testamento. Ahora, cito clavemente, en 1 Samuel 19:20 se habla de la eclesia de los profetas, y aquí no hay una connotación de iglesia en el sentido cristiano, sino de un grupo de profetas que se reunieron. Ahora, cito también de uso nacional, que él no cree tampoco, porque él no cree que la nación étnica sea eclesia. Y Deuteronomio 31:30, Moisés habla de toda la eclesia de Israel. En este contexto, la palabra defiende a la congregación de Israel bajo la ley, no una entidad nacional teocrática. Ahora, hay algo muy importante y es el futuro de Cristo, lo que enseña el Señor Jesucristo. Pero algo más en cuanto a la iglesia que se me iba pasando por acá, es que del mismo modo que en Hechos 19, 32, 39 y 41, Lucas usa la palabra eclesia, atento para esto, para referirse, también se usa para referirse en el Nuevo Testamento a una turba enfurecida de paganos en Éfeso. Aquí nadie va a argumentar que esos paganos son parte de la iglesia de Dios solamente porque se usa la palabra eclesia. Ay, mire qué eclesia la usaron en el Antiguo Testamento, por lo tanto, el Antiguo Testamento. No, mire, nadie argumentaría que esos paganos son parte de la iglesia, solo porque Lucas usó la palabra eclesia. Entonces, el contexto determina el referente, no la palabra por sí sola, ¿sí? Entonces, eclesia, según la Septuaginta, es una asamblea de ciudadanos de Israel bajo el pacto abrahámico. Y en el Nuevo Testamento, eclesia es una nueva humanidad, Efesios capítulo 2, versículo 15, formada por judíos y gentiles unidos por el Espíritu, algo que técnicamente era ilegal y teológicamente inexistente antes de la cruz. Pero mire, él dice, este es el argumento principal. Mire, este se lo he oído muchísimas veces a Pacheco. Y es que dice que no leen capítulo 8, 9 y 10. No, saltan al 11. Y aquí le tengo la tumba a ese argumento. ¿Por qué que en Romanos capítulo 9
Y yo le voy a pedir que vayan a Romanos capítulo 9. Porque el teólogo pactual usa el 9 para decir que no todos los que descienden de Israel son Israel, argumentando que la iglesia es el verdadero Israel y que ya se terminó. Y Pablo no está redefiniendo a la iglesia como Israel, está explicando por qué la mayoría de Israel rechazó al Mesías, sin que eso signifique que la palabra de Dios haya fallado. Pero algo muy importante, y es que acá, en el capítulo 9, en el mismo capítulo 9, que él dice, ustedes no lo leen, mire lo que dice en el versículo 3, dice, porque deseara yo mismo, dice Pablo, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y aquí Pablo está hablando claramente de los israelitas. Dice el versículo 4, y oiga bien, Pacheco, para que lo anote por ahí en esos versículos que usted nunca lee o lo arranque de su hoja, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ese pasaje es el contexto del capítulo 9, del cual él dice, pero no leen el capítulo 9. Ahora, aquí hay algo muy importante, y es que ahí usa son, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, son, esa palabra son, de quienes son, está en presente indicativo. Si la iglesia hubiera reemplazado a Israel, como lo enseña Pacheco, o fuera el nuevo Israel, entonces Pablo habría dicho, de los cuales eran las promesas, eran los pactos, pero no, dice son. Ahora, continúa la clase de Romanos 9:10, miren lo que dice, terminando allí en el 10, en el versículo 1 del 10, mire el contexto de todo el pasaje de Romanos 8, 9 y 10. Mire lo que dice, 9, 10 hasta llegar al 11. El versículo 1, anótelo por ahí para que lo subraye, Pacheco, para que lo arranque de su Biblia, porque eso es lo único que puede hacer. Mire lo que dice acá. El apóstol Pablo dice lo siguiente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel para salvación. Pero él dice que acá Israel es la iglesia. ¿Y cómo es posible que el apóstol Pablo va a estar orando por salvación para la iglesia? Eso sería absurdo, ridículo, totalmente ridículo decir algo así. Si la iglesia a la que Pablo le escribe fuera Israel, esta oración no tendría sentido. Pablo distingue claramente entre sus lectores. En este caso, la iglesia de Roma, a la cual va dirigida la carta. Y el objeto de su intercesión es la nación de Israel. Ahora, yo me pregunto, ¿será que ese es el anhelo de los pactuales y la oración a Dios para que Israel sea salvo? Pero continúo. Voy al pasaje, al versículo 21 de ese mismo pasaje de Romanos capítulo 10. Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Un minuto. Yo creo que aquí Pacheco vaya a decir que es a la iglesia. No. Ahora, hay algo muy importante y con esto termino la refutación. El argumento exegético más potente en cuanto a lo que dice es el término griego que se utiliza en Romanos capítulo 11, y ahora sí estoy llegando al 11, y es ametameleta. Y eso solo significa sin arrepentimiento, sino que denota algo que Dios no cambiará bajo ninguna circunstancia. Si la elección de Israel dependiera exclusivamente de su fidelidad, entonces no sería por gracia. Pablo distingue acá entre el estado actual de los judíos respecto al evangelio, él les llama enemigos por causa de los gentiles, y su estatus ontológico ante Dios, y les llama amados por causa de los padres. Entonces, hasta ahí lo dejo. Adelante. Excelente. 14 minutos con 53 segundos. Vamos entonces ahora a la parte de la contrarrefutación, que son 5 minutos cada uno. Confirmo, ¿verdad? 5 minutos cada uno. Edgar Pacheco, me avisa si estás listo, teniendo ya 2.589 personas. 2.589 personas, está buenísimo esto. Otra vez se le frizó la cámara, pastor, para que sepa. Pero nada. Pero se les frisa cuando acaba de hablar, raramente. No, pero no hay que pensar mal, ¿verdad? De que esté leyendo ChatGPT y por eso tiene que frizar la cámara, pero está bien, no pasa nada. Comenzamos los 5 minutos, listo. Bien, otra vez quiero pedir una disculpa, hermanos. No estaba dentro de nuestros planes que este debate fuese este bodrio, ¿no? En donde el tipo nos presenta una foto y se agarra a leer. No hay interacción, no hay careo, no nos estamos viendo, es como debatir con una foto. Les pido una disculpa, no es de verdad mi intención que este debate fuera así. De verdad, se los prometo. No es mi culpa.
El Señor obviamente está haciendo este tipo de cosas, ¿no? Cuando empieza a hablar se frisea, cuando deja de hablar ya se desfrisa, ¿no? Entonces ya cada quien saque sus conclusiones. Pero aún así, de lo mucho que estuvo diciendo en palabras, voy a tratar de responder las muchas palabras que estuvo leyendo de ChatGPT con las frases, ¿no? De precisión quirúrgica y todas esas frasecitas que sacó de ChatGPT. Ok. Dice que la iglesia en Gálatas solo recibe un lenguaje pactual, pero participa de las promesas dadas a Israel, y que eso no anula las promesas hechas al Israel étnico. Bueno, esas cosas no están en el texto, eso lo está inventando él. Pablo destruye esa idea en una sola frase y dice, y si vosotros sois de Cristo, entonces sois la descendencia de Abraham. ¿Ven? Pablo no enseña lo que él enseña. O sea, él tiene que meter todas estas distinciones, él tiene que meter todos estos vericuetos en el texto, porque obviamente nosotros somos la descendencia de Abraham. Pablo está enseñando en Gálatas que nosotros somos la descendencia de Abraham, y luego mire lo que dice, y herederos según la promesa. No dice que participamos de las promesas, eso lo inventó él en el texto, eso lo metió él en el texto. Ahí no dice que nosotros participamos de promesa, dice que somos los herederos legítimos de la promesa. De hecho, nos llama linaje de Abraham, verdaderos conciudadanos y herederos de las promesas. Y luego dice en Gálatas, y si vosotros sois de Cristo, entonces sois la descendencia de Abraham. Él dice que nosotros participamos simplemente, pero eso no lo encuentras en el texto. Él lee los textos con los ojos talmúdicos, no los lee con los ojos de Pablo. Entonces son herederos según la promesa, no participantes, herederos legítimos. Por eso dice que los dos pueblos hizo uno. Dice que la única simiente que recibe las promesas es Cristo, eso es lo que dice el texto, y todos los que están en Cristo, que son tanto judíos como gentiles. Otra vez, toda la perorata que lanzó es un mono de paja. Yo no rechazo que exista un pueblo étnico llamado Israel, que también para ellos fueron dadas las promesas que se cumplen en la iglesia. Yo no rechazo eso. Los 15 minutos los desperdició totalmente, ¿no? Lo que él tiene que entender es que no hay promesas para Israel y participación externa para la iglesia. Nosotros somos la iglesia y nosotros somos herederos de las promesas y linaje de Abraham. Ahora él bien dice, respecto al remanente, él afirma que si no todos son parte del remanente, y aún así que sean parte del remanente, dice que el remanente presupone la nación. El Señor está totalmente desquiciado. Si no todos son parte del remanente y el remanente es por gracia, y si es por gracia es por soberanía, entonces has entregado el debate. Un momento. No me interrumpas, no me interrumpas, no me interrumpas, por favor, que ahorita te soltaste llorando cuando yo te interrumpí. Por favor, si puede moderar en este caso. El Señor me llama desquiciado en pleno debate, no sé. No, dije que tus argumentos están desquiciados. No, me dijo desquiciado, dijo el Señor está desquiciado. Entonces, vuelvo y retomo desde que me interrumpió. Yo sé que está nervioso, señor. Por favor, ahorita apaga la cámara y dice, señor. Pero sin ofender, por favor. Señor. Lo que está demostrando. Señor. Dale. Oye, ahí lo dejo, antes de todo. Vamos a evitar cualquier elemento despectivo, pero la idea acá es continuar. Te paré los minutos, Pache, para que sepa, 2:41. Gracias. Ok, él entregó este debate y no se dio cuenta. Si dice que el remanente presupone la nación, y él ya confiesa el remanente, y el remanente dice Romanos 8, 9 y 10, que es por gracia, y si es por gracia, no es por obras ni por etnia, entonces entregó el debate. El remanente no es una parte de la nación que tiene un futuro. El remanente es Israel. Por eso dice en Isaías, citando Romanos, cita Isaías, dice, aunque fueran muchísimos, solo el remanente. El resto de la nación étnica fue endurecido y cortado el olivo, como dice Romanos capítulo 12. De hecho, citando a Romanos capítulo 1, dice que fueron endurecidos como Faraón y que de esa misma masa Dios creó vasos para ira, para manifestar su ira en esos vasos. Y en otros, el remanente que forma parte de su Israel, magnificó su gloria en ellos. ¿Sí? Entonces Dios nunca prometió salvar o bendecir a una nación y darle promesas a una nación pagana. Siempre fue el remanente el que representaba al verdadero Israel, como dice Isaías capítulo 10, que está citado en Romanos capítulo 9. De hecho, la nación del desierto no entró a la tierra prometida. Ninguno de los que fueron contados de 20 años arriba entrará en la tierra, excepto Caleb y Josué, Números capítulo 14. Entonces, estas cuestiones que él está diciendo matan el debate. Él no se da cuenta que está matando su propio debate. Pero aquí la pregunta es, ¿quién es entonces ese remanente? Hebreos capítulo 3, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron a ira? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Veamos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces las promesas siempre han estado condicionadas a la fe. Y si a Abraham fueron hechas las promesas y Abraham las creyó, entonces ¿cómo es que este señor tiene un pueblo pagano? Dice que son herederos de las promesas y son abortistas, son paganos, son genocidas, son ateos, son blasfemos del Señor y no creen en nuestro Señor Jesucristo. Es que él hizo una distinción entre la iglesia e Israel y ahí está el problema de las lecturas. Ahora sí puede volver a apagar su cámara y adelante. Ok, 4 minutos con 24 segundos. Ahora le tocan los 5 minutos a el pastor Villamizar. ¿Puedo decir algo antes de los 5 minutos, Néstor? Sí, se puede. Sí, no es referente al debate. No es referente al debate. Okay. A ver,
todos saben que yo vivo en Venezuela y que necesito un mayor ancho de banda para que no se me frise. En ningún momento he apagado la cámara. Fíjese que cuando apago la cámara hago esto. Ahí sí. ¿Y por qué no se le frisa? Ahí no se le está frisando. No sé por qué razón. Lo que pasa es que parece que tú tienes una ventana para poder leer el discurso. Si te pasa eso, entonces se te frisa la cámara. Lo que sucede es eso. En ningún momento yo estoy y lamento en ese sentido que vayan a sacar excusas cuando no es para sacar excusas. No, me escucha esto, antes de todo, así, fuera del debate, escucha. La cuestión es que cuando hay un debate, un careo, siempre lo correcto es que haya libre desarrollo y cara a cara, porque siempre los debates son face to face. Es una de las exigencias de un debate académico. Si se exige como académico, como tal, si es un bodrio es otra vaina, pero si es académico, que fue lo que entiendo que ustedes aclararon, siempre deben verse, debe de contemplarse. Si hay problemas, bueno, se aclara para que se sepa. Si no, entonces ya se deja correr, pero con la sabienda de que hay una dificultad acá. Me parece que lo suyo es que cuando va a abrir una ventana para leer lo que va a desarrollar, se le frisa la cámara. Cuando usted ya no la tiene abierta y habla frente a frente, no se le frisa. Se va a dar cuenta cuando usted vea la repetición de este debate. Entonces no es para tratar de entorpecerle el desarrollo, sino porque está pasando ese fenómeno, es un problema. Así que ya está listo para los 5 minutos. Sí, por supuesto. Ok, comenzamos. Ok, como pudieron observar en toda la exposición, en la refutación, Pacheco no se refirió constantemente y correctamente a mis argumentos. De hecho, en toda su exposición no solamente me contradijo a mí, contradijo al fundador de su propia denominación, a John Wesley, porque sabe que John Wesley en su comentario, mire lo que dice John Wesley en su comentario acerca de Romanos capítulo 11, dice la primera parte del versículo se trata de Romanos 11:13 y mire lo que dice, son tantas las profecías que aluden a este gran acontecimiento que resulta sorprendente que algún cristiano pueda dudar de él. Y estas profecías se ven ampliamente confirmadas por la admirable preservación del pueblo judío como tal hasta nuestros días. Cuando se cumpla será una demostración tan contundente tanto de la revelación del Antiguo como del Nuevo Testamento. Fíjense que John Wesley sí ve esa preservación del pueblo judío que no ve Pacheco, ¿no? Justino Mártir también contradice a esto, aunque ellos no son dispensacionalistas, pero ellos eran premilenialistas. Pero mira lo que dice Justino Mártir en su famoso debate contra el judío Trifón. Justino defiende que los cristianos ortodoxos creen en la reconstrucción de Israel como un centro del reino de Cristo. Dice, pero yo y otros que somos cristianos de ideas rectas en todo, estamos seguros de que habrá una resurrección de los muertos y 1000 años en Jerusalén, que será entonces reedificada, hermoseada y ensanchada, como lo promete Ezequiel, Isaías y los Deténgase ahí, Villamisa, escúcheme. Pache, para que ponga las cámaras, porque es bueno que se vean cara a cara para ser justos en este caso. Ok, muchas gracias. Puede continuar, por favor. Ok. La fuente es el diálogo contra Trifón, capítulo 8, sección 5. Sí, si quieren la edición, también les puedo pasar la edición. Vamos a concluir de forma directa. La postura de Pacheco fracasa. Textual, lógica, teológica, fracasa textual porque no puede explicar Primera de Corintios capítulo 10 versículo 32, Romanos 11, no lo supo explicar, hizo pura excusa, no respondió a las 3 preguntas que yo le hice, las evadió, el hombre no quiso responder las preguntas, por lo tanto fracasa textualmente. Mateo 19:28 no lo puede explicar, Lucas 22:30, Hechos 1 del 6 al 7, sin torcerlos, fracasa lógicamente porque confunde unidad con identidad, participación con sustitución y cumplimiento con cancelación. Fracasa teológicamente porque convierte la fidelidad de Dios a sus promesas en un juego de redefiniciones donde Israel ya no significa Israel, cuando el sistema se siente amenazado, ¿no? Pero Dios no necesita de esos trucos. Él prometió, Él preserva, Él cumple. La iglesia no es un accidente, no es un parche, es gloriosa. Pero precisamente por ser gloriosa, no necesita robarle el nombre a esa nación, la historia o el futuro de Israel para poder tener valor. La cruz une, sí, pero no confunde. El injerto incorpora, sí, no reemplaza la raíz. Y por eso la conclusión es inapelable. Hay un solo plan de salvación, pero una distinción real entre Israel y la iglesia. Y esa es la lectura fiel, esa es la lectura coherente, esa es la lectura bíblica. Y frente a eso, la tesis de mi contrario no resiste. Ahora, la iglesia no es la fase final de Israel.
Es descrita por Pablo como un paréntesis de gracia. También es descrita por él mismo como las ramas injertadas, como dice el apóstol Pablo en Romanos 11, en el capítulo 11, que parece que mi oponente en este caso la arrancó de sus Biblias. Y Pablo es claro: no quiero que ignoréis este misterio que ha acontecido en Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese hasta que es la tumba del sistema de Pacheco. Hay un plan futuro, un trono literal y un cumplimiento geográfico. Dios no es un poeta frustrado que tiene que recurrir a alegorías porque su plan original falló. No, Él es soberano y Él detuvo el reloj para salvarnos a nosotros los gentiles, pero que pronto volverá a darle cuerda para cumplir. Un minuto. Ok, voy cerrando entonces. Bendito sea Dios. Si su sistema necesita borrar la identidad de un pueblo para que sus doctrinas cuadren, su problema no es conmigo, es con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no se ha olvidado de su nombre. La verdad hoy ha quedado evidenciado que perro que ladra no muerde. Y dejo una reflexión bíblica que no sé si... Néstor, ¿puedes comentarle al muchacho que no me llame perro, por favor? Porque ahorita el señor... ¿Le puedes mencionar, por favor, al señor que no me llame perro? Porque me llamaste la atención ahorita a mí. Yo nunca lo he llamado perro. Por favor, nada más hazle una llamada de atención al señor que ha perdido el control totalmente. Sí. No, pero yo nunca lo he llamado perro, no, ni lo haría. Minuto 4:31 para que continúe. Tiene 4 minutos con 31 segundos. Les quedan... Está nervioso mi oponente. Unos 30 segundos más, así que dele para allá. Ahora dejo una reflexión bíblica que no sé si mi oponente la esté obedeciendo, no sé. Y es que nosotros, las ramas del olivo silvestre, no podemos jactarnos ni ensoberbecernos contra las ramas que fueron dejadas, específicamente para que los gentiles pudiésemos ser injertados. Pues si algunas ramas, dice el texto, fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Tiempo. Pues las ramas dirás, termino el texto, solo termino el texto. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Gracias. Ok, 5 minutos con 15 segundos de más, ¿soy yo? Gracias por los 15 segundos. Ok, está bien. Entonces, ahora tengo entendido que el debate concluyó aquí. Sí, ya. Entonces viene la despedida, ¿verdad? Y tienen 1 minuto de despedida, entonces se siente como que todavía como que hay mambo que dar, pero está bien. Quiero que sepa para la gente que tenemos 2.754 personas conectadas. Este debate ya dio lo que tenía que dar, llegó a este punto y ahora sí vamos a darle 1 minuto para la despedida al Pacheco y al pastor Villamizar. Así que, Pache, 1 minuto. Hermanos, la verdad me siento avergonzado, se los tengo que decir. Discúlpeme, no estoy acostumbrado a interactuar en este tipo de bodrios, de verdad. Me gusta el nivel y propongo siempre ese nivel. No quedó en mis manos, de hecho me pareció súper aburrido todo esto. Creo que una despedida y no puede mencionar el debate, ¿Me permite, por favor? Creo, ¿no, señor? Es mi despedida, usted despídase como usted quiera, señor Villas. No hay que mencionar nada del debate. No se acordó si en la despedida se va a mencionar algo al respecto. No, sí se acordó. Yo no estoy hablando nada del debate. Yo estoy pidiendo una disculpa a la gente que vino a ver un debate y no vio un debate. Eso es lo que yo estoy diciendo. Estoy pidiendo una disculpa a la gente que estuvo atenta y vino a ver un debate mientras usted congeló la cámara todo el debate y se agarró leyendo. Entonces yo estoy pidiendo una disculpa. No lo estoy disculpando a usted, yo me estoy disculpando, ¿sí? Porque mi gente está acostumbrada a la calidad de debate. Esto fue un bodrio. Entonces soy culpable por haber considerado que usted podía ofrecer un buen debate. Ese es el problema nada más. Entonces les pido una disculpa de verdad de todo corazón porque esto obviamente fue un bodrio y el señor obviamente no hay nada que se le pueda decir porque dice que está en Venezuela, hay gente en Venezuela y él transmite todos los días sin ningún problema, pero bueno, vamos a concederle el privilegio de la duda de que en realidad se le frizó justo cuando estaba dando sus argumentos, y así tal cual. Y gente, discúlpenme, les prometo que voy a elegir mucho mejor a mis contendientes porque mínimo que tengan una buena calidad interna, ¿no? Es todo lo que tengo que decir. Ok, esa fue su despedida. Villamizar puede despedirse como usted desee. Ok, así muchas que gracias. Comienza. Primero quiero darle gracias a Dios porque su palabra no tiene contendiente. La palabra de Dios es la palabra de Dios, aquí en todos lados. También lamento eso, que la cámara se haya congelado, no estuvo de mi lado el hacer que la cámara se congelara o no, ni lo quise así. Ojalá hubiese estado
bien, bien fino como está ahorita para que se hubiesen podido ver mis expresiones y todo. De hecho, eso en vez de mejorar a mi oponente, más bien le aporta a él porque no iban a ver mis expresiones. Entonces quiero en este momento darle la gracia a Dios, darle gracias a todas las personas que vieron este debate. Yo sí le agradezco a Dios porque sé que muchas personas van a ser beneficiadas de estos argumentos y muchos más van a dejar de creer en las teorías de conspiración. Adelante. Excelente. Bueno, para mí también ha sido un placer poder haber por lo menos moderado en